Saludos a todos, este es el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Si quieres la siguiente parte, asegúrate de escribirlo en los comentarios, y puedes dejar tu like, es gratis. Disfrute del video. Esta historia empieza en el continente Suntian, en el dominio espiritual celestial en el reino Dongxin, en el día de la boda de la emperatriz de la secta demoníaca celestial, donde alguien decía que la ceremonia estaba a punto de comenzar, por lo que les dice a todos que tomaran asiento. Aquí nos presentan a Lin Xiaoyao, el cual era el príncipe del reino Dongxin, cultivador del reino rey de la tierra. Las personas al verlo decían que ese es Lin Xiaoyao, el tercer príncipe del reino, y es bastante talentoso, ya que había escuchado que ya es un maestro de reino rey de la tierra a una edad tan joven. El otro le dice que comparado con el reino de emperador inmortal de la emperatriz, todavía está muy por detrás. Aquí nos dan la clasificación de los reinos guerreros del continente Xiantian, la cual está en primer lugar: reino guerrero negro, reino espiritual, reino rey de cielo, reino celestial, reino de los semidioses y reino de Dios. Luego pasamos con estos dos, donde el compañero le decía al otro que Lin Xiaoyao sigue siendo mejor que Ningtian, ya que ese perdedor que ha estado trabajando ahí durante 3 años todavía sigue siendo un guerrero de una estrella. Y no puede entender cómo la emperatriz, que tiene gran belleza y poder, pudo elegirlo como su esposo. Donde el compañero con una seña de sus manos le dice en voz baja que por favor baje la voz, ya que se había atrevido a criticar al marido de la emperatriz, por lo que éste le pregunta que si quiere morir. Luego de eso pasamos a la residencia de la emperatriz de la secta demoníaca celestial, donde nuestro protagonista decía que nunca había pensado que él se convertiría en un viajero en el tiempo y viajaría a un mundo de cultivo. Aquí nos presentan a nuestro protagonista, el cual se llamaba Ningtian, el cual era un pequeño obrero de la secta demoníaca celestial y su nivel de cultivo es guerrero de una estrella. Este se preguntaba por qué sigue siendo un guerrero de una estrella después de trabajar para la secta durante 3 años. Por lo que este, mirando sus prendas, se pregunta que un perdedor como él de verdad se va a casar con la emperatriz de la secta. Pero en ese mismo momento este es interrumpido por alguien, la cual era una chica bastante hermosa, donde ésta le pregunta a nuestro protagonista que si está despierto. Aquí nos presenta a Lubukin, la cual era la emperatriz de la secta demoníaca celestial y su nivel de cultivo era el reino emperador inmortal. Esta le decía a Ningtian que irá directamente al grano, por lo que le dice que debe entender que esa boda es solo una falsa, sorprendiendo bastante a Ningtian al escuchar dicha afirmación, pero la emperatriz le continuaba diciendo que si se atreve a tener pensamientos sucios de ella no debe culparla por ser cruel. Pero Ningtian se pregunta que si ella le está tomando el pelo, ya que él es tan miserable que incluso su matrimonio es una mentira. Sin embargo, en ese mismo momento este recibe una notificación del sistema que le dice: felicitaciones al anfitrión por la activación, sistema de impacto. Y mientras que este se encontraba bastante sorprendido, la emperatriz le pregunta que si ha escuchado lo que había dicho. Pero Ningtian, con su cabeza inclinada, se dice que es genial, ya que con el sistema puede deshacerse de ese horrible estatus y cambiar su destino, por lo que este le dice al sistema que le explique cómo usarlo. Sin embargo, el sistema no le responde, por lo que este le continúa diciendo al sistema que no se haga el muerto y le responda, así comenzando a repetir varias veces sistema. Pero la emperatriz con un tono serio le dice que preguntará otra vez y le pregunta que si ha escuchado lo que le había dicho. Ningtian, al estar desesperado con el sistema, le grita a la emperatriz diciéndole que haga silencio, ya que él está ocupado, así sorprendiendo a la emperatriz, la cual cambia su expresión a una bastante enojada y le pregunta a Ningtian qué había dicho. Ningtian, al verla, se dice que está acabado, ya que estaba tan metido que olvidó que la emperatriz estaba ahí. Y si esa mujer quiere estrangularlo, sería tan fácil como pisar una hormiga. Así que este, asustado, le dice a la emperatriz que había dicho, pero este no termina sus palabras, ya que es interrumpido por el sistema que le dice: felicitaciones al anfitrión por completar su primera conmoción. Su recompensa es una habilidad de supresión de aura, la cual reprime al oponente. Su oponente no podrá usar su aura durante 3 horas. Ningtian, bastante asombrado al escuchar la notificación, se dice que entonces es así como funciona, y esa es la recompensa por regañarla. Pero este pasa a ver a la emperatriz y se dice que se mantendrá calmado, ya que tiene una gran brecha de estatus, pero la emperatriz quiere tener un matrimonio falso con él. Así que debe haber algo que ella quiera de él, por lo que no lo mataría tan fácilmente antes de conseguir lo que ella quiere, y definitivamente puede aprovechar esa oportunidad para obtener más recompensas. Así que este rápidamente se acerca a la emperatriz y le dice que ella había dicho que es su esposo y le pregunta que si tiene alguna objeción a que le hable así. Así, recibiendo otra notificación del sistema que le dice: felicitaciones al anfitrión por completar una conmoción ordinaria. Su recompensa es una píldora de sangre Ki, que ajusta los meridianos y restaura el físico.
Así que Ningtian al recibir la recompensa se dice que es justo como pensaba, por lo que debe golpear el hierro mientras esté caliente. Así que le dice a la emperatriz que ya que son marido y mujer, deberían hacer lo que hacen las parejas. La emperatriz sorprendida y sonrojada le pregunta qué había dicho. Felicitaciones al anfitrión por completar una conmoción intermedia. La píldora de sangre Ki se tomó automáticamente y los meridianos se repararon. Despertar del cultivo de rango Dios por 10. Actualmente, absorbe 10 veces la energía espiritual por segundo. La comprensión de las artes marciales se multiplicó por 10. El progreso de las habilidades de cultivo se aceleró 10 veces. Así que Ningtian al escuchar las notificaciones se dice que es genial, ya que no tiene que ser un desperdicio. Y mientras que este aumentaba su poder, es lanzado a gran velocidad por la emperatriz, la cual le preguntaba que si tiene deseo de morir. Y luego de que este impactara se dice que eso es demasiado, pero en ese mismo momento la emperatriz se lanza hacia él. Y mientras que ésta se encontraba arriba de Ningtian le preguntaba que cómo quería morir. Ningtian al escucharla se dice aterrado que realmente lo hará, así que este le dice al sistema que activara la supresión del aura, así provocando que del cuerpo de Ningtian comienza a emanar una energía que empieza a envolver a la emperatriz, la cual poco a poco se debilitaba comenzando así a caer preguntándose que cómo su aura de repente fue suprimida y cómo podría ser posible. Luego de que ésta cayera en brazos de Ningtian este se dice que casi muere y afortunadamente las recompensas del sistema funcionaron. Pero este sonrojado se dice que solo tiene 3 horas incluso si corre no llegará muy lejos y cuando llegue el momento probablemente morirá. Así que este colocándose arriba de la emperatriz se dice que tiene que luchar y al menos podría encontrar algo de placer estando en peligro. Y aparte de eso le dará otra gran conmoción, así este comenzando a quitarse sus prendas. Y mientras que este comenzaba a hacer lo que pensamos el sistema comienza a notificarle. Ha conmocionado a la emperatriz de la secta demoníaca celestial. Ha conmocionado a la emperatriz de la secta demoníaca celestial. Luego pasamos 3 horas después, donde Ningtian le decía a la emperatriz que lo hecho está hecho, y ya es demasiado tarde para matarlo. Además todavía le es útil de todos modos. La emperatriz la cual se encontraba desnuda en su aposento se decía que tiene que ser paciente, ya que si lo mata ahora no obtendrá el manual demoníaco celestial, y no habrá forma de que la secta vuelva a surgir. Así que mientras que ésta se ponía su ropa le dice a Ningtian que vaya al palacio por la noche, ya que se celebrará a cabo la ceremonia de bodas. Y mientras que la emperatriz se retiraba Ningtian solamente se quedaba en silencio y luego de que ésta se fuera suspirando dice que al parecer todavía le es útil. Y está realmente loco por atreverse a tratarla así. Pero en ese mismo momento el sistema le notifica. Felicitaciones al anfitrión después de haber conmocionado a todo el mundo, su recompensa son 10 años de cultivo. El anfitrión irrumpe en el reino de los guerreros de 2 estrellas. El anfitrión irrumpe en el reino de los guerreros de 3 estrellas. El anfitrión irrumpe en el reino guerrero de 4 estrellas. Este luego de subir varios niveles se dice que un nivel de cultivo que tardaría décadas en alcanzarse en realidad se alcanzó en un instante, además su reino continúa aumentando. Luego pasamos 1 hora después donde el sistema le continuaba diciendo. El anfitrión irrumpe en el reino del guerrero negro de 6 estrellas. El panel de atributos ha sido activado. El anfitrión puede ver sus atributos en el panel. Luego de eso Ningtian con una sonrisa se dice que su promoción finalmente ha terminado. Así que este procede a abrir el panel del sistema, donde nos muestran sus atributos, las cuales eran: Fuerza, guerrero negro de 6 estrellas. Físico, físico divino. Habilidades, ninguna. Método de cultivo, comprensión por 10. Comprensión de las artes marciales, comprensión por 10. Absorción de aura, absorción por 10. Pero este no entiende lo que quiere decir el físico divino, por lo que le pide al sistema que se lo explique y al no responderle el sistema. Ningtian vuelve a llamar al sistema, sin embargo este no recibe ninguna respuesta. Así que este con una sonrisa se dice que lo olvidará, ya que de todos modos ahora tiene los medios para contraatacar en ese mundo. Y no importa lo inútil que sea, ya que no lo será. Y mientras que este salía de su aposento se decía que no importa si su esposa es una emperatriz, ya que un día le enseñará a todos que él, Ningtian, será lo suficientemente capaz y fuerte para estar en la cima del mundo. Rápidamente cambiamos de escena esa misma noche en el Palacio Demoníaco Celestial, donde alguien decía que ahí está la líder de 8ª generación de la secta demoníaca celestial, la emperatriz Luo Buqin. Otro de los presentes se decía que esa es la presión de una persona en el reino del emperador inmortal y sus piernas tiemblan. Otro dice que ella es digna de ser la emperatriz, ya que tiene belleza y poder. Pero el tercer príncipe Lin Xiayao sonrojado se decía que la emperatriz es realmente digna de su reputación, pero es una lástima que se case con esa persona.
Este es interrumpido por alguien que estaba a su lado que le dice que escuchó que el príncipe estuvo admirando en secreto a la emperatriz durante mucho tiempo, y en su opinión solo él es digno de merecerla. Aquí nos presenta a Quang Shou, el maestro de la secta Quang Shou, y su nivel de cultivo es el reino rey de la tierra. Este le continuaba diciendo al príncipe que si él fuera el príncipe definitivamente no aceptaría ver la emperatriz casarse con ese perdedor, así provocando que le afecte bastante al tercer príncipe, que rápidamente comienza a tomar su bebida, el cual se preguntaba que cómo pudo interferir fácilmente en sus asuntos. Y mientras que este ponía su copa con fuerza en la mesa, se decía que realmente quiere ver cómo ese perdedor que se atreve a casarse con ella. Luego pasamos con un anciano que decía que la emperatriz había llegado, por lo que ahora le darán la bienvenida al esposo Ningtian. Donde rápidamente los presentes decían que habían escuchado que el marido elegido es un discípulo de bajo nivel de la secta. Otro decía que al parecer es solo un guerrero de una estrella y aparte de su apariencia no tiene nada más. Pero el anciano pasa a decir que ahí llega el esposo de la emperatriz. Pero al dirigirse a la entrada no había nada, por lo que algunos se preguntaban por qué ese perdedor no está ahí todavía. Otro decía que si ese perdedor se atreve a llegar tarde a la ceremonia. Así que después de algunos segundos Ningtian había llegado corriendo. Y les dice a todos que nadie le había dicho que ese lugar estaría a miles de kilómetros de donde vive y había corrido como loco. Pero se dice que afortunadamente su cultivo ha mejorado mucho, ya que si fuera como antes no podría llegar incluso si corriera por un día. Así que este con una sonrisa pasa a disculparse por llegar tarde, ya que esa es la primera vez que se casa. Así que no tiene experiencia, por lo que pide que por favor lo perdonen. Pero algunos de los presentes asombrados se decían que si ese tipo es tan grosero por decir que es la primera vez que se casa. La chica se decía que había escuchado que ese tipo era un sirviente de la secta, por lo que realmente no tiene modales. Pero el tercer príncipe, levantándose de su asiento, le grita a Ningtian que es un imprudente, ya que había hecho esperar a la emperatriz durante tanto tiempo y además se atreve a darles esa excusa. Sin embargo, Ningtian le pregunta que si está enfermo y por qué grita durante su boda. Por lo que este le pide que no lo demore más o no podrá continuar celebrando su noche de bodas. Así impactando a los presentes que se encontraban en dicha ceremonia. Y mientras que las personas comenzaban a decir cosas negativas de nuestro protagonista, como que es una lástima que la emperatriz se case con semejante perdedor, el sistema le notificaba: has conmocionado a la santa doncella de Tianchi. Has conmocionado al santo de la luz. Has conmocionado al líder de la secta Quang Shou. Felicitación al anfitrión por conmocionar completamente a todos los presentes. Has obtenido la habilidad de artes marciales nivel tierra, la palma demoníaca celestial. Comprensión de las artes marciales aumentada 10 veces. Comprensión de la palma demoníaca celestial, la habilidad ha sido adquirida. Y mientras que a Ningtian le llegaba múltiples notificaciones de conmoción, este con una gran sonrisa se dice que efectivamente ese lugar es un gran tesoro, ya que incluso la palma demoníaca celestial se aprendió al instante. Y mientras que la ceremonia continuaba, el tercer príncipe se preguntaba por qué lo escogió, también se preguntaba que si es más guapo que él, ya que en términos de poder definitivamente puede aplastarlo. Así que golpeando la mesa se dice que él es el tercer príncipe de Dongxing, y no puede compararse con un simple sirviente. Así que señalando a Ningtian le grita que se detenga ahí mismo, ya que quiere retarlo a un duelo por la dignidad de la emperatriz. Algunos de los presentes bastante asombrados decían que en términos de poderes el tercer príncipe es el más destacado de la generación más joven, por lo que Ningtian puede que no acepte. Pero la chica le dice que además quién pensaría que la emperatriz elegiría a alguien tan diferente a ella. Donde el tipo le dice que un cultivador rey de la tierra aplastará a un guerrero de una estrella. Luego pasamos con el tercer príncipe, el cual seguía diciendo que no va a intimidar a un perdedor, por lo que usará solo la mitad de su poder y si él es hombre aceptará el desafío. Y mientras que la emperatriz y el líder de la secta Quang Shou se encontraban en silencio, el príncipe con una sonrisa malvada se decía que incluso con la mitad de su poder derrotará a esa basura fácilmente. Y mientras que Ningtian esté de acuerdo usará eso para lucirse frente a la emperatriz. Pero otro de los presentes decía que el tercer príncipe incluso si usa la mitad de su poder sigue siendo muy superior a la persona promedio. Donde el otro pasa a decir que habrá un buen espectáculo. Sin embargo, Ningtian bastante confiado le dice al tercer príncipe que aceptará su desafío y se dice que puede usar a ese tipo para conmocionar a la gente fuerte ahí. Así que el tercer príncipe al escuchar su afirmación le dice a Ningtian con una sonrisa que parece que ya no quiere seguir viviendo, ya que puede aplastarlo fácilmente aún si usa menos de la mitad de su poder. Por lo que luego comienza a emanar energía en su mano diciendo a carcajada que va a ver qué tan débil y virtuoso es Ningtian, como para ser digno de la emperatriz. Donde uno del fondo decía que lo que
había dicho el príncipe tiene sentido, ya que la emperatriz debe de estar con alguien tan poderoso como el príncipe. Pero Ningtian comienza a acercarse al tercer príncipe y se dice con una gran sonrisa que si lo que busca el tercer príncipe es una pelea, no debe luego culparlo por lo que hará. Así que este se pone en posición y haciéndole una seña al príncipe le dice que ya que él es un invitado que llegó desde muy lejos, le dará el primer movimiento. Pero el príncipe con una sonrisa le dice que de ser así, él sería la burla de todos por haber humillado al débil, y es más respetable dejar al débil defenderse. Así que Ningtian al escucharlo se dice que es justo lo que quería, por lo que luego este se prepara para el combate emanando una enorme energía de sus manos. Pero el tercer príncipe al verlo le dice que su postura es mala y esa aura aún peor, además esa técnica es basura. Pero el gran anciano de la secta celestial demoníaca que estaba presente al ver a Ningtian decía que es una pena que la majestuosidad que la secta tardó años en cultivar será destruida. Otro anciano, el cual era el segundo anciano de la secta celestial demoníaca, decía que ese pequeño embustero es tan errático, ya que había caído fácilmente en esa simple provocación. Y se pregunta por qué la emperatriz no está interviniendo. Luego pasamos con Ningtian, el cual había formado un dragón con su aura y decía que puede que su técnica de palma no sea tan buena. Pero mientras que se lanzaba hacia el tercer príncipe decía que será suficiente para aplastarlo. Y mientras que este se acercaba al príncipe creaba una esfera de energía, pero el príncipe al verlo con una sonrisa decía que ni siquiera siente el viento, ya que con su nivel de habilidad lo que hace ni siquiera se compara a él. Sin embargo, Ningtian le lanza la bola de energía que estaba tomando la forma de una palma, cuya técnica tenía el nombre de palma del demonio celestial. Pero el tercer príncipe al estar frente de la técnica de la palma del demonio celestial cambia completamente su expresión. Donde el gran anciano preguntaba que si esa es la palma del demonio celestial, el segundo anciano mencionaba que si Ningtian tiene semejante habilidad. Pero el tercer príncipe mientras que trataba de detener la técnica se decía que Ningtian es solo un guerrero. Por lo que se pregunta que cómo puede ser posible que pueda dominar una habilidad de rango terrestre. Así que este al no poder detener la técnica se dice que tiene que quitar el sello, por lo que comienza a decirse varias veces que se abra. Sin embargo este confundido se pregunta por qué no funciona. Por lo que este luego se percata y se gira hacia la emperatriz y se dice que si la emperatriz lo está reteniendo. Pero este al no poder liberar todo su poder es derrotado. Y mientras que este perdía el conocimiento y algunos dientes se decía que se supone que Ningtian es un embustero, por lo que se pregunta que cómo pudo derrotarlo. Luego de esa batalla las personas bastante sorprendidas se preguntaban que si el príncipe acababa de perder, otro decía que si acaso esa escoria usó la palma demoníaca celestial. Pero otros de los presentes bastante asombrados decía que esa es una arte marcial de la secta celestial demoníaca, por lo que pregunta que cómo logró aprenderla. El gran anciano bastante asombrado preguntaba que cómo puede ser. Donde el segundo anciano decía que Ningtian acababa de ganar, por lo que no los puso en vergüenza. Pero no eran los únicos sorprendidos ya que la emperatriz bastante asombrada se preguntaba que si acaso él será la clave para descifrar el manual del demonio celestial. Y mientras que nos muestran un ángulo para ver sus ojos, esta se dice que si esa vez en la tarde acaso fue Ningtian que hizo desaparecer su aura. Pero luego pasamos con Ningtian, el cual bastante alegre se decía que eso es lo que buscaba, ya que el sistema le estaba notificando múltiples conmociones, ya que había sorprendido a todos los que estaban ahí presente. Has dejado conmocionado a la emperatriz, la cadena de conmoción fue completada. Los ancianos de la secta celestial demoníaca están conmocionados. El hijo sagrado de la cripta del cielo quedó conmocionado, has conseguido 3 reacciones consecutivas. El Dios Supremo de la Tierra Inmortal quedó conmocionado, has conseguido 4 reacciones consecutivas. El Señor del Palacio de los Dioses quedó conmocionado, 5 reacciones consecutivas. Ha dejado conmocionado a toda la audiencia. El usuario consiguió un logro sorprendente, al dejar conmocionado a toda la audiencia su recompensa es Cuerpo Encantador. Así que este al ver el premio rápidamente comienza a usarlo, donde el sistema le notifica. Cuerpo Encantador, te da carisma infinita, le permite al usuario el poder de atraer a todos sin esfuerzo. Así provocando que todas las mujeres que estaban presentes comenzaran a decirle que se ve atractivo, otras mencionaban que sus corazones se estaban encendiendo. Sin embargo, no solamente las mujeres estaban siendo afectadas, ya que algunos de los hombres decían que están sintiendo algo en sus pantalones. Otros se preguntaban que si será que el joven necesita de unos dulces. Y mientras que las personas continuaban diciendo que lo desean tanto que quieren comérselo, este al ver que ambos lados quieren profanarlo le pregunta al sistema qué está haciendo, ya que ahora todos quieren casarse con él y la emperatriz sigue viendo ese show. Pero este rápidamente pasa a ver a la emperatriz y se pregunta por qué no dice nada y podría ser que el efecto del encanto no le afecta. Pero en ese mismo momento este es interrumpido por alguien que le pregunta por qué.
donde vemos que era el tercer príncipe que le preguntaba por qué nadie está diciendo que Ningtian es una basura. Pero Ningtian, al escucharlo con una gran sonrisa, dice que en efecto él es basura. Donde algunas de las personas presentes le preguntaban que si él piensa que él es basura, otro preguntaba qué locura es esa. Por lo que Ningtian les dice que como cultivador no puede esperar resultado al instante, y si eso no es ser basura, ¿qué más y no? Así dejando sorprendido al público, donde uno le preguntaba qué tan difícil es alcanzar la cima con un paso y cuántas personas han sido capaces de hacer eso. El otro le decía que según lo que está diciendo ellos, los hijos santos y las princesas son inútiles. Ningtian le dice que cuál vasto es el mundo y cuán insignificantes son, ya que tiene que haber personas en ese mundo capaces de ir más allá del cielo y escapar de ese mundo, mover las montañas y océanos con solo un dedo, pueden hacer lo que sea. Por lo que este con una sonrisa les dice que prefiere ser capaz de reconocer su lugar, y que ser como ellos y volverse arrogante con logros tan pequeños, en su opinión, solo son genio autoproclamados. Pero esas palabras habían enojado a todos los que estaban presentes, donde el gran anciano decía que hasta que no sea capaz de alcanzar el cielo con un solo paso serán inútiles. Por lo que este le dice a Ningtian que eso es un pensamiento muy despiadado. El segundo anciano dice que los hijos sagrados y las princesas suelen ser tratados como genios indiscutibles y unas palabras de ese chico son capaces de destruir sus corazones. Pero estos, al ver a Ningtian, dicen que él es el más débil de ellos y se preguntan por qué tiene el aura de un santo. Luego de algunos segundos en el Palacio Celestial Demoníaco, el gran anciano pasa a preguntarle a Ningtian que de dónde aprendió la palma. Y se dice que si Ningtian sigue hablando se teme que los corazones de los hijos santos y los príncipes se romperán. Ningtian le responde que lo aprendió en el pabellón de las escrituras budistas y se dice que no puede contarles del sistema. Así que el gran anciano, asentiendo con la cabeza, le dice que de hecho el pabellón es de la secta y le pregunta que cuánto le había tomado dominarla. Y mientras que Ningtian pensaba, el gran anciano le pregunta que si le tomó un año. Pero Ningtian se dice que si dice un minuto sería demasiado, por lo que mejor dirá un periodo más largo. Así que este le dice que le había tomado solo un día aprender todo. Lo que provoca que todos los presentes se sorprendan bastante, donde uno golpeando la mesa le grita que de ninguna manera, y definitivamente es imposible que le haya tomado un día. Ningtian, al escucharse, dice que incluso lo hizo ver como si lo hubiera tomado 100 veces más de lo que realmente le tomó. Pero el gran anciano, acercándose un poco más a Ningtian, le dice que es muy difícil practicar esa habilidad y las personas ordinarias ni siquiera son capaces de realizarla satisfactoriamente en toda una vida. Incluso a la muy talentosa emperatriz le tomó 3 días y a él solo le había tomado un día. Por lo que este toma de los hombros a Ningtian y con lágrimas saliendo de sus ojos grita que su secta finalmente tiene un discípulo lo suficientemente capaz para ser rival de la emperatriz. Por lo que los demás ancianos que se encontraban atrás a llantos decían que es una verdadera revelación. Pero uno que se encontraba de pie pasa a decir que hace un segundo Ningtian había dicho que no podía alcanzar el cielo en un solo paso y no se atrevía a llamarse un genio. Pero ha logrado dominar una habilidad muy difícil en un solo día, donde otro discípulo dice que Ningtian es un genio de genios. Así Ningtian, recibiendo una nueva notificación que le dice: has conmocionado a los mayores de la secta celestial demoníaca, has sido recompensado con 1000 cultivos de aura. Pero el gran anciano continuaba llorando en su hombro para luego secarse sus lágrimas y decir que esas son solo cosas menores y la más grande no se puede atrasar. Por lo que le pregunta a un anciano que está esperando. Así comenzando nuevamente la ceremonia de bodas. Y mientras que estos se encontraban en la ceremonia, un discípulo aplaudiendo decía que un hombre guapo y una hermosa mujer hacen una pareja hecha en el cielo. Pero Ningtian con una sonrisa se dice que hace un momento era una basura, pero ahora son la pareja perfecta. Así que este con una risa un poco malvada se dice que parece que no importa en qué mundo esté, respetar al más fuerte es ley en todas partes. Y mientras que esto se inclinaba, la emperatriz pasaba a verlo y decirse que espera que todo sea como la estatua demoníaca dijo, ya que si se casa con él puede obtener el manual. Rápidamente cambiamos de escena hace unos meses en la zona prohibida de las montañas trasera de la secta celestial demoníaca, donde vemos que se encontraba la emperatriz enfrente de una enorme estatua. Esta le decía a la estatua que si se casa con ese perdedor le dará el manual como prometió, ya que en medio año, 5 emperadores, 3 señores y 2 gobernadores irán a asediar su secta, y solo al alcanzar el reino del dios puede ser lo suficientemente fuerte para pelear contra ellos. Y si quiere abrirse paso debe tener primero el camino para convertirse en una diosa, ya que se dice que se puede lograr practicando en manual. Y hace miles de años atrás, por la ley canónica de la secta, para que el líder obtenga el manual, debe casarse con alguien con el físico de un dios. Incluso si es un perdedor que no puede cultivar, se casará con él. Por lo que está emanando una gran energía, dice que no dejará que la secta colapse.
Luego pasamos al presente donde todavía se celebraba la ceremonia, donde las personas decían que en algunos años su secta dará a luz a otro poderoso emperador del reino cultivador. Otro decía que con su talento definitivamente merece a la princesa. Pero otro de los presentes bastante asombrado se decía que informará eso al líder de la alianza. Luego cambiamos de escena a la alianza directa del reino espiritual celestial, donde alguien colocando una taza de té en la mesa les decía a los ancianos que el dominio demoníaco está en un alboroto esos últimos días. Y los demonios son dirigidos por esa secta celestial demoníaca, por lo que tienen que hablar sobre la decapitación de la emperatriz Lo Bukig, donde nos presentan quién había dicho eso, el cual era el emperador Sentian, el cual era el líder de la alianza justa y su nivel de cultivo está en el reino del emperador inmortal. Pero este les preguntaba a los demás ancianos que cómo van los planes. Donde el anciano Xiu, que se encontraba en el reino celestial, le responde que todo está listo y solo están esperando sus órdenes, y la emperatriz no sabrá qué clase de droga hay en la calabaza. El anciano Tianfeng, que se encontraba en el reino celestial, le dice que de repente la emperatriz se casó con un hombre bueno para nada, así que hay mucha emoción en la secta. El emperador Sentian, con una gema psíquica en sus manos, dice que también había escuchado sobre eso y Quang Zhou también lo contactó. Por lo que le dice a los demás ancianos que escucharán juntos. Donde vemos que la gema proyectaba la imagen de Quang Zhou, el cual alarmado decía que algo grande pasó. Pero el emperador Sentian, al ver su rostro, le dice que él también es un maestro de la secta, por lo que le pregunta por qué entra en pánico. Quang Zhou, aún alarmado, dice que la emperatriz les mintió a todos, ya que la persona con la que se casó no es una basura sino un genio. Donde uno de los ancianos, al escucharlo, decía que sabía que no podía ser tan simple. Pero Quang Zhou le seguía contando que su nombre es Ningtian y dijo ser un simple hombre de mantenimiento. Y había hecho lo que ellos le habían dicho, y el tercer príncipe Lin Xiaoqiao tuvo un duelo con ese perdedor, pero nadie había pensado que no sería una basura, ya que incluso venció al príncipe con una palma, y además aprendió la palma en un solo día, y en pocas palabras rompió el corazón de todos de quienes se llamaban a ellos mismos genios. Donde el anciano Xiu dice que lograr eso es un milagro legendario, el otro anciano le dice que ese hombre debería tomarse en serio. Sin embargo, el emperador, haciendo añicos la gema, dice que inesperadamente esa chica hizo un buen movimiento, y mientras que este golpeaba la mesa les dice a los demás ancianos que deben encontrar más detalles sobre Ningtian, ya que la secta celestial demoníaca debe ser erradicada o estarán en problemas. Rápidamente cambiamos de escena al atardecer en la habitación de la emperatriz, donde Ningtian se decía que todo en la sala reaccionaron al físico de Dios, pero la emperatriz no. Pero este a regañadientes se dice que despierte, ya que se había vuelto su esposo de la nada, y si el sistema no hubiera aparecido, no sabe qué tan miserable sería. Y nadie sabe cuánto lo visitarán en el futuro, y si quiere ganar un punto de apoyo en ese mundo debe usar su poder. Por lo que este, bastante sonrojado, se dice que usará la habilidad de Encanto. Así que este se pone de pie y se dice que mientras nadie esté intentará sorprenderla otra vez, a ver si es igual que en el día. Y mientras que la emperatriz lo observaba a través del espejo, Ningtian, que ya había activado el cuerpo encantador, le dice que una sola noche de primavera vale miles de monedas de oro, por lo que deberían hacer lo que deben hacer. Sin embargo, la emperatriz, girando su cabeza, le dice que sabe de su habilidad especial y puede hacer eso con otra chica, pero no con ella. Ningtian, al escuchar lo que había dicho, se dice que, como era de esperarse de la emperatriz, su corazón ha alcanzado un nivel indestructible. Pero en ese mismo momento la emperatriz comienza a quitarse su bata, provocando que Ningtian se sonroje. Sin embargo, la emperatriz se gira hacia este para luego comenzar a caminar y decirle con una sonrisa que él quiere hacerlo pero no se atreve. Pero Ningtian se gira a verla y le pregunta que quién no se atreve. Donde la emperatriz le pregunta que quién más está ahí. Así provocando que este corra hacia ella, diciéndole que por el bien de su dignidad se lo mostrará ahora mismo. Sin embargo, este se detiene en seco y le pregunta a la emperatriz qué le había hecho. Donde esta, acostada, le responde que no le había hecho nada, y solo lo detuvo con un poco de aura, por lo que esa noche él dormirá de pie. Pero Ningtian, al no poderse mover, le dice a la emperatriz que lo deje ir, ya que no deben terminar así, y le pide que mejor peleen en la cama con espada y pistolas reales. Sin embargo, la noche continúa, donde este, un poco agotado, se dice que parece que no lo dejará ir por hoy, y no hay forma, ya que el espacio entre ellos es muy grande. Así que este, suspirando, se dice que solo practicará y tarde o temprano le mostrará que el planeta es grande, la Tierra es grande, pero su esposo es mucho más grande que eso. Por lo que este luego comienza a cultivar, donde el sistema le notifica: la mejora de cultivo se triplicó. Rápidamente cambiamos de escena, donde Ningtian, estrechando su cuerpo, decía que esa emperatriz es tan despiadada que lo hizo estar de pie toda la noche. Pero cultivó toda la noche y alcanzó el nivel guerrero negro de 7 estrellas, pero es solo una mejora de una estrella.
por lo que no es lo suficientemente rápido. Pero en ese mismo momento el sistema le dice: el anfitrión puede elegir un lugar con abundante aura para cultivar. Por lo que este luego se pone a pensar y se dice que según sus recuerdos conoce un lugar así. Luego cambiamos de escena al terreno de cultivo primario donde toda el aura de la secta demoníaca celestial está reunida, donde los discípulos de la secta pueden acelerar su velocidad de cultivo. Pero los discípulos que estaban presentes al ver a Ningtian pasaban a preguntar que si ese no es el esposo de la emperatriz. Otro le decía que es él y actualmente es la persona más popular en la secta. Pero el compañero le pregunta que si no se decía que era una basura, ya que está absorbiendo el aura bastante rápido. Donde el compañero le responde que es claramente un genio de la cultivación. Ningtian con una pequeña sonrisa se dice que no esperaba que el aura del territorio del cultivo fuera tan abundante y pura, y es realmente extraordinario. Sin embargo, este decepcionado pasa a decir que todavía no es lo suficientemente rápido, así provocando el asombro de algunos discípulos que decían que si no es suficientemente rápido para él. Otro decía que el aura está entrando lentamente en su cuerpo. Pero Ningtian, absorbiendo bastante energía, dice que parece que solo puede liberar su poder de cultivo aumentado por 10, donde el sistema le dice: la absorción de aura 10 veces mayor está completamente activada. Así esté absorbiendo la energía de todo el lugar, donde los discípulos se preguntaban que si es un terremoto. Otros al verlo absorber la energía dice a gritos que está absorbiendo el aura de todo el territorio de cultivo. Has conmocionado a un grupo de discípulos. Tu recompensa es una técnica de movimiento de rango negro llamada Paso del Dragón de Agua. Cultivación en progreso. El dragón de agua avanza 10 veces más rápido. Paso del dragón de agua cultivado con éxito. Al escuchar la notificación se dice que el paso del dragón de agua suena muy bien, y con esa técnica no tendrá problema para entrar y salir. Así que luego se pone de pie y se dice que ahora tiene mucha aura almacenada en su cuerpo, pero sin la adición de habilidades su fuerza no ha mejorado en absoluto. Así que se acerca a una chica y le pregunta que si puede preguntarle dónde se encuentran las técnicas de la secta. La cual, bastante sonrojada, le responde llamándolo patriarca que están en el depósito de las escrituras y en realidad hoy es el día de la apertura. Y su secta demoníaca celestial tiene un depósito de escrituras y existen algunas técnicas. Así que Ningtian, retirándose del lugar, le da las gracias a la chica, pero se percata de algo y se gira hacia esta y le pregunta que cómo fue que lo había llamado. Pero al ver a la chica se dice que todavía es un joven en sus 20, por lo que le pregunta que cómo podría ser el patriarca. La chica, bastante caliente, le responde que según las reglas de la secta, quien se case con la emperatriz se le llamará patriarca. Sin embargo, Ningtian con una sonrisa le dice a la chica que patriarca suena demasiado viejo, por lo que le pide a la chica que mejor lo llame hermano mayor, provocando que ésta derrame una sustancia líquida. Y mientras que la chica sentía sus cosas, Ningtian, retirándose, le dice que no perturbará más su entrenamiento. Donde uno de los discípulos le dice que el aura ya ha sido absorbida por él, por lo que le pregunta que cómo podrán entrenar. Luego pasamos a la secta demoníaca celestial en el depósito de escrituras, donde podemos ver una larga fila de discípulos. Estando en la cola de la fila le pregunta al que estaba delante de él que si todos quieren entrar al depósito, ya que con una fila tan larga la espera será de más de una década. El discípulo le responde que ese depósito está lleno de técnicas y habilidades que los líderes han buscado durante toda su vida. Y no es de extrañar que haya filas de 3 días y 3 noches. Pero se fija con quien estaba hablando, por lo que bastante sorprendido menciona el nombre de patriarca. Así rápidamente siendo rodeado por chicas las cuales decían que es muy guapo y que quieren casarse con él. Pero otros de los tipos que estaban presentes decía que es tan carismático que no solo se casó con la emperatriz, sino que también capturó los corazones de las discípulas. Otro, un poco enojado maldiciendo, dice que desearía poder tener una 10ª parte de su carisma. Pero la multitud es interrumpida por alguien que dice que hay mucho ruido frente al depósito, el cual es el anciano Heu Yan, que preguntaba que si acaso no hay reglas, donde todos los presentes comenzaban a correr. Pero uno de los discípulos, observándolo, susurraba que el anciano Heu Yan se le conoce por ser anticuado y estricto, y fue enviado al depósito porque contradijo a la emperatriz. Otro susurraba que si está bajo su mirada definitivamente estarás perdido. Pero el anciano, con una expresión asesina, comienza a unir sus manos para rápidamente inclinarse y presentarse al patriarca. Las personas al ver dichos acontecimientos se preguntaban que si está poseído por el espíritu maligno, ya que es la primera vez que lo ven tan respetuoso. Otro, bastante asombrado, dice que el patriarca ahora es famoso en la secta y su fuerza es indescifrable. Pero en ese mismo momento el anciano Heu Yan, entregándole un medallón, le pregunta que si va al depósito.
ya que esa es la llave para ascender a todos los pisos del depósito y el patriarca puede verlo todo. Ningtian con una sonrisa se dice que él está manejando las cosas muy bien y le pregunta al anciano que si solo necesita aferrarse a esa placa antigua. El anciano le responde afirmativamente y le dice que lo perdone por su insolencia, pero cuando más alto llega mayor es el nivel de las habilidades. Y en consecuencia los requisitos de resistencia también son mayores, por lo que le gustaría preguntarle a qué piso irá el patriarca. Pero el anciano al abrir sus ojos ya no pudo ver a Ningtian, ya que éste se había dirigido a los manuscritos usando su habilidad Paso de Dragón de Agua. Así llegando al quinto piso, los discípulos al verlo gritaban que creían que el tercer piso sería el límite del patriarca, ya que incluso los discípulos más destacados solo pueden pasar al cuarto. El anciano bastante sorprendido se dice que Ningtian es digno de ser el patriarca que rompió muchos corazones Dao con una palabra. Pero otro discípulo mencionaba que a excepción de la patriarca el gran mayor y el anciano supremo, nadie más ha estado en el quinto piso. Luego pasamos con Ningtian, el cual estaba abriendo la puerta del quinto piso y se decía que ahora que llegó hasta ahí debe revisar cuidadosamente las habilidades. Así que este comienza a adquirir la técnica de rango negro habilidades de estrellas. Técnica elementales de clasificación terrestre, técnicas de rayo, dominio de la electricidad, apertura de venas espirituales, habilidad adecuada para la apertura de los meridianos que permiten que el aura fluya. Y cuanto más venas espirituales hay, más rápido fluye el aura y así aumenta la fuerza. Pero hay una montaña de aura en su cuerpo ahora mismo y naturalmente tiene que elegir las mejores técnicas. Pero eso solo pueden abrir una docena de venas espirituales como máximo y está lejos de ser suficiente. Así que este ve un pergamino, para luego tomarlo y dice que la técnica avanzada clasificación tierra es la técnica del rey demonio. Por lo que este luego procede a abrir la técnica y aumentar su comprensión de esta, donde el sistema lo notificaba. Comprensión aumentada por 10, técnicas del rey demonio. El anfitrión está comprendiendo la técnica del rey demonio, nivel elemental alcanzado. El anfitrión está comprendiendo la técnica del rey demonio, su nivel ha aumentado. El anfitrión está comprendiendo la técnica del rey demonio, pináculo del nivel alcanzado. El anfitrión ha comprendido completamente la técnica del rey demonio. Así que este comienza a emanar de su cuerpo una gran energía eléctrica, provocando una oleada de energía que llega hasta afuera. Los discípulos que se encontraban afuera asombrados decían que el patriarca ha encontrado una técnica asombrosa. Pero en ese mismo momento de la placa que tenía Ningtian sale una voz que lo llama. Donde vemos que era el anciano que le dice que según las reglas del depósito, la placa antigua permite a los que están dentro comunicarse con el mundo exterior. Por lo que éste le dice al patriarca que hubo un suceso repentino, por lo que está preocupado, y le pregunta que si tuvo algún problema. Pero Ningtian le dice que de hecho tiene un problema, ya que hay muy pocas venas espirituales abiertas. El anciano le dice que no se deprima, ya que normalmente si abre más de 10 es bueno. Sin embargo Ningtian le dice que todavía le queda más de la mitad del aura, pero solo 100 de ellos abrieron. Así dejando estupefacto al anciano que grita que el límite de la técnica del rey demonio es 100 venas y solo un ser celestial puede lograr eso. Y solo en 30 minutos Ningtian pudo abrir 100, por lo que esa habilidad de comprensión es bastante increíble. Pero en ese mismo momento Ningtian recibe una notificación. Has conmocionado al anciano Heu Yan. Su recompensa es una técnica a nivel Dios. Registro de Dios. Obtener el registro de Dios te permite desbloquear el físico divino. Y mientras que Ningtian se encontraba rodeado de diferentes rollos de artes marciales. Se dice que las artes marciales de ese mundo se dividen en 5 categorías de mayor a menor, siendo el primero Dios, cielo, tierra, negro y amarillo. Y el registro de Dios es la habilidad más fuerte del rango Dios, por lo que luego le pide al sistema que cultive el registro de Dios. Comprensión multiplicada por 10, registro de Dios. Y mientras que emanaba un aura azul con algunas esferas doradas se pregunta qué está pasando y por qué no continúa su absorción de aura. Pero en ese mismo momento siente un terrible dolor en su cuerpo y dice que inesperadamente, cultivar una habilidad de rango Dios disolverá todas sus venas espirituales previamente desarrolladas. Así sintiendo aún más dolor como que rompieran sus huesos y los reconstruyeran de nuevo. Sin embargo el sistema le notifica. El anfitrión ha comprendido el 30% del registro de Dios. Ha alcanzado un logro menor, por lo que se activará el físico divino. Las venas espirituales están a punto de ser abiertas para el anfitrión. Así que un poco más relajado se dice que a pesar de que tenía la comprensión 10 veces mayor todavía solo pudo obtener el 30%. Pero absorbiendo el aura se dice que quiere ver esa habilidad de rango Dios y quiere saber cuántas venas espirituales puede abrir. Sin embargo dicha aura se refleja afuera de los registros, por lo que algunos de los discípulos preguntaban qué es eso, otro decía que sí es un mar espiritual.
Pero el anciano al verlo dice asombrado que al cultivar, el aura se recolecta en el dantián como una corriente. Y cuanta más aura haya, más beneficio será para la cultivación. Pero solo cuando la cantidad de aura es enorme se formará un mar, y el patriarca en realidad tiene un talento de cultivo bastante alto. Pero en ese mismo momento de Ningtian comienza a salir un rayo de energía que comienza a romper el techo. Los discípulos que se encontraban afuera al ver dicho acontecimiento decían que el patriarca y su mar espiritual se han elevado hacia los cielos. Otro preguntaba que si el patriarca está intentando absorber toda el aura de la secta demoníaca espiritual. Donde el anciano, bastante asombrado y sudando frío, pasa a decir que el patriarca a una edad tan joven él ya posee tanta aura, por lo que es realmente envidiable. Pero en ese mismo momento un anciano se había acercado preguntando que quién está codiciando el aura de su secta. Donde los discípulos al verlo decían que es el anciano supremo, otro preguntaban que si él no estaba en reclusión. Otro dice que el anciano supremo debe haber avanzado satisfactoriamente y ha alcanzado el reino del emperador inmortal. Así que el anciano supremo comienza a bajar con un enorme aura, donde el anciano Heu Yan lo saludaba y lo felicita por haber avanzado al reino del emperador inmortal de un solo golpe. Y él y la emperatriz son ambos poderosos cultivadores del reino del emperador inmortal. Sin embargo, este es interrumpido por el anciano supremo que le dice que no ha avanzado y fue tan difícil llegar a esa etapa y de repente toda el aura estaba siendo absorbida, por lo que pregunta que cómo él puede avanzar así. Así que este se gira y le pregunta al anciano que quién diablos causó ese desastre, donde el anciano le responde que el anciano supremo estuvo en reclusión por un año, por lo que él no lo sabe, ya que la fuerza de ese extraño fenómeno es el esposo de la emperatriz. Por lo que el anciano supremo, bastante asombrado, pregunta que si esa niña se casó. Y además le pregunta que quién es su esposo, ya que puede ser el emperador del palacio divino o el señor de la niebla sagrada. Sin embargo, el anciano, inclinándose, le dice que no es ninguno de ellos, pero es un discípulo de su secta. Por lo que el anciano supremo le pregunta que cómo puede un mero discípulo ser digna de ella. Y casarse con un discípulo ordinario que no es un dios al estar con un cultivador del reino del emperador, por lo que eso no es bueno para construir conexiones para la secta. Y mientras que los discípulos se encontraban inclinados por la presión de aura que estaba a sus alrededores, el anciano le dice al anciano supremo que Ningtian sí vale la pena. Pero en ese mismo momento la emperatriz acababa de llegar. Por lo que el anciano supremo le dice a la emperatriz que la alianza justa está mirando su secta y pueden atacarlos en cualquier momento. Así que este le dice que si deseaba casarse debería haber escogido un esposo fuerte y le pregunta que cómo puede permitirse casarse con un mocoso así. Sin embargo, la emperatriz le dice que por favor preste atención a sus palabras, ya que ella es la emperatriz y no necesita preocuparse por sus asuntos personales. Donde rápidamente el anciano supremo le dice que sí, donde un discípulo al ver dicho acontecimiento le dice al anciano que no esperaba que la emperatriz no mostrara misericordia al anciano supremo por el bien del patriarca. Pero el anciano con voz baja le dice al discípulo que mantenga la voz baja. Luego pasamos con Ningtian, el cual se encontraba rodeado de energía, sin embargo un dragón eléctrico energía hacia él. Un discípulo asombrado dice que es la tribulación de trueno de la luz sagrada, otro preguntaba que si el patriarca no estaba cultivando una nueva habilidad. Donde el anciano, también sorprendido, pregunta que cómo se convirtió en una tribulación. El anciano supremo al verlo dice que eso no es una tribulación de trueno, ya que el dragón de trueno se está formando y pasando a través del mar espiritual. Y Ningtian lo está usando para abrir sus venas espirituales. Pero el anciano pregunta que cómo es eso posible, ya que nunca había escuchado de nadie que usara la tribulación para abrir sus venas espirituales. Así que el anciano supremo, bastante asombrado, le dice a la emperatriz que si su esposo es solo un discípulo ordinario, pero con ese talento es muy posible que él llegue al reino emperador en un día. Sin embargo, el anciano, al escuchar al anciano supremo, se dice que eso no fue lo que había dicho hace unos momentos. Pero la emperatriz se preguntaba que si es por el físico divino que usó esa calamidad para abrir sus venas espirituales. Ya que si es eso, el camino para convertirse en un dios está a la vuelta de la esquina. Pero uno de los discípulos, señalando a Ningtian, les dice a todos que miren, ya que el mar espiritual se volvió oscuro seco. Donde el dragón comenzaba a acercarse a Ningtian, por lo que éste se encontraba en peligro. Ya que si el aura no es suficiente y el dragón de trueno entra directamente en su cuerpo, explotará y morirá. Pero en ese mismo momento la emperatriz se lanza hacia este diciendo que irá a protegerlo. Así que esta comienza a usar su poder para acercarse luego a Ningtian. Y al verlo se dice que no esperaba que convertir el dragón de trueno en venas espirituales requerían tanta aura. Sin embargo, esta se percata de algo y se pregunta que no pensaba que Ningtian en realidad absorbiera a la fuerza su aura. Pero la emperatriz comienza a envolver a Ningtian así protegiéndolo, donde algunos de los discípulos al verlos decían que la emperatriz está protegiéndolo y esa es la primera vez que pasa.
Así que luego la emperatriz bastante seria se preguntaba que si quiere renar su aura, por lo que esta dándole su aura le dice que quiere ver cuánto puede absorber. Donde Ningtian comenzaba a absorber tanto la energía de la emperatriz que del dragón de trueno. Por lo que la emperatriz al verlo se dice que el impulso de las venas espirituales de la tribulación de trueno es realmente fuera de lo común. Pero Ningtian al recibir dicho poder, rasga la vestimenta de la emperatriz, así sosteniéndola de las caderas. Para luego con una sonrisa agradecerle por salvarlo, sin embargo este cambia su rostro a uno lujurioso y le agradece por quitarse la ropa para protegerlo. La emperatriz un poco sonrojada le pregunta que si no ha visto lo suficiente y antes de que ella haga algo, tiene que dejarla ir. Y mientras que la emperatriz se encontraba furiosa, Ningtian se dice que no esperaba que ella lo protegiera, ya que al parecer realmente no quiere que muera. Y mientras que todo el aura alrededor de la emperatriz y Ningtian se desvanecía, el anciano le pregunta al anciano supremo que cuántas venas espirituales obtuvo en su primera apertura. El cual le responde que él fue considerado un genio en ese entonces con un total de 8. Y ese chico es extremadamente talentoso, ya que él debe haber sido capaz de abrir 14 o 15 de ellas. Así que el anciano le pregunta a Ningtian que cuántas venas espirituales logró abrir. El cual le dice que lo deje verificar, y mientras que este creaba un orbe de energía dice que obviamente todavía queda más de la mitad del aura y solo 199 se abrieron. Así provocando que los ancianos queden estupefactos por la cantidad de venas espirituales que había abierto. Rápidamente cambiamos de escena al reino Dongxin en la corte imperial, donde el médico Tianlao le decía al emperador del reino Dongxin que el lugar donde ocurrió la tribulación fue la secta demoníaca celestial. Pero el emperador Lin Bean no muy a gusto dice que esa secta demoníaca celestial otra vez. Por lo que este luego pensando en su hijo dice que después de que su hijo regresó de esa secta, había perdido el espíritu y sufrió preocupaciones que la medicina no podía curar y es como un lisiado. Así que este furioso le dice al médico que se ponga en contacto con la alianza para discutir el asunto de la destrucción de la secta demoníaca celestial. Pero el médico le dice que la emperatriz está ahí. Sin embargo, el emperador bastante furioso le dice que no importa, ya que la secta demoníaca celestial está ubicada en su reino y ahora se están volviendo cada vez más poderosa. Además, siempre lo ha preocupado que tarde o temprano reemplacen a la familia imperial, y si no se eliminan ahora, entonces ¿cuándo será un buen momento? Luego pasamos con el emperador Sentian, el cual le decía a los demás ancianos que hubo grandes truenos de tribulación, por lo que pregunta que sí podría ser que la emperatriz irrumpiera en el reino de los dioses. Uno de los ancianos le dice que aún no ha llegado el reino de los dioses, ya que si ella se hubiera abierto paso significaría eso que van a morir si suprimen la secta demoníaca celestial en 6 meses. El emperador Sentian le dice que es correcto ya que la emperatriz no tiene forma de abrirse paso. Y no podría llegar al reino de los dioses, ya que en la batalla por el reino del dios hace cientos de años. Tantos expertos en el reino emperador agotaron sus vidas tratando de convertirse en dioses pero al final fracasan en el intento y mueren llenos de agravio. Pero el anciano Tianfeng les dice que los truenos de tribulación fueron tan fuertes esa vez que debe haber alarmado a todo el dominio. Por lo que el anciano Xiu le pregunta que cuál podría ser la fuente. El emperador Sentian les dice que sea lo que sea no importa ya que debe tener algo que ver con la emperatriz. Y mientras pasamos con la emperatriz y Ningtian, el emperador Sentian decía que ahora la amenaza de la emperatriz es cada vez mayor. Y la secta demoníaca celestial debe ser tratada lo antes posible. Donde el anciano supremo al verlo se decía que no esperaba que su secta tuviera una persona así, ya que ese chico se convertirá en un arma afilada en el futuro, incluso podría llegar al reino de los dioses. Pero en ese momento la emperatriz comienza a acercarse a Ningtian, para luego rasgarle la ropa dejando así a los presentes asombrado. Y mientras que la emperatriz manoseaba el cuerpo de Ningtian, este le pregunta que si no es un poco inapropiado, ya que todos los discípulos y ancianos están mirando. Pero la emperatriz cambiando su expresión comienza a usar una de sus habilidades sobre Ningtian. Y mientras que este se encontraba arrodillado y envuelto de electricidad, la emperatriz le dice que todavía quedaba daño oculto de la tribulación en su cuerpo, por lo que lo ayudó con eso. Así que este con una sonrisa dice que resulta que su esposa estaba preocupada por él y quería ayudarlo a sanar. Y está tan conmovido que definitivamente, pero este no termina sus palabras ya que la emperatriz lo había lanzado bastante lejos diciéndole que habla demasiado. Donde el anciano le pregunta a la emperatriz que si el patriarca estará bien, la cual le responde que había usado el 10% de su fuerza, por lo tanto no morirá. Y con un aura amenazante les dice a todos que a nadie se le permite hablar de los acontecimientos y aquellos que difundan rumores serán asesinados sin piedad, donde todos al unísono decían que lo entienden. Luego pasamos con Ningtian, el cual se encontraba cayendo a gran velocidad hasta impactar en un río, donde este rápidamente se encontraba rodeado de chicas. Pero este sin percatarse de eso dice que la emperatriz aún siendo su esposa,
Sin embargo, este no termina sus palabras ya que es interrumpido por una voz que lo llama patriarca. Otra chica sonrojada le preguntaba por qué había llegado a las aguas termales. Ningtian al verla se dice que se acabó, y su reputación como patriarca recto y disciplinado quedará arruinada. Así que un poco exaltado les dice que es un accidente y por favor deben escuchar su explicación. Y mientras que decía que no es ese tipo de persona, una de las chicas sonrojada pasa a decir que entonces resulta que el patriarca es un mirón. Pero esta un poco tímida le dice que si el patriarca realmente quiere verse lo mostrará poco a poco, por lo que no hay necesidad de espiar. Donde rápidamente las demás chicas comenzaban a correr hacia él diciendo que la dejara limpiar su espalda, otra decía que la dejara encargarse de sus músculos. Sin embargo, antes de que las chicas lo agarraran, Ningtian da un salto. Por lo que las chicas bastante triste le preguntaban por qué el patriarca se fue tan rápido, otra decía que quería bañarse en las aguas termales con el patriarca. Y mientras que Ningtian se alejaba del río se decía que la emperatriz provocó que casi piensen que él es un pervertido, y ese físico divino lo hace aún más peligroso. Y afortunadamente no la engañó, ya que si lo hubiera hecho su bienestar estaría en peligro. Luego de eso había llegado con la emperatriz, la cual le preguntaba que si se lavó bien, y caminando a su lado le dice a Ningtian que vaya con ella, donde le pregunta a dónde. Luego cambiamos de escena, donde Ningtian viendo donde la emperatriz lo había llevado decía que no pensaba que la secta tuviera un lugar así. La emperatriz le dice que esa es la región prohibida de la secta, la cueva demoníaca celestial, donde están las tablas espirituales de todos los anteriores líderes. Ningtian al escucharla se pregunta por qué le había dicho eso. Pero la emperatriz se decía que siempre y cuando obtenga el manual para avanzar hacia el reino de los dioses, la secta ya no tendrá miedo de ningún malvado. Así que le dice a Ningtian que quiere que haga algo por ella. Esta le dice que quiere que deje caer un poco de su esencia de sangre sobre la estatua de piedra. Al escucharla se dice que la esencia de sangre representa la energía más pura del cultivador. Y para que te reconozcan como su maestro y controlar a otras personas, se requiere la esencia de sangre. Pero es interrumpido por la emperatriz, la cual le dice que no se preocupe, ya que no desea hacerle daño, ya que si quisiera lo habría hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, se dice que lo que ella dice es verdad, ya que si ella, una fuerte cultivadora de nivel emperador, quisiera matarlo, incluso con el sistema no sobreviviría. Y es inusual que una emperatriz se case con un sirviente y ahora que ella le pide que haga algo debe ser importante, por lo que tiene que ver con todas la secta. Así que decidido le dice que está bien y lo hará, y se dice que hay una gran brecha de poder entre ellos, así primero verá qué es lo que quiere ella. Así que Ningtian comienza a reunir su esencia de sangre volviéndola en una pequeña esfera para luego lanzarla a la estatua, la cual rápidamente comienza a brillar, así apareciendo el espíritu de la estatua que decía que su secta demoníaca celestial ha despertado. Donde la emperatriz le pregunta que si él es el fundador de la secta, pero Ningtian al verlo se dice que han pasado varios miles de años desde la fundación de la secta y aún sigue vivo. Sin embargo, el fundador a carcajada dice que han pasado miles de años y al fin alguien con la constitución divina había llegado ante él. La emperatriz al escucharlo le pregunta qué significa todo eso y le pregunta que dónde está el manual para transformarse en Dios, ya que él le había prometido que se lo daría. Pero el fundador con una sonrisa le dice a la emperatriz que es incrédula, y le pregunta que si en verdad creyó que practicando con un libro podrá convertirse en Dios, ya que eso es solo un rumor que inventó. Y gracias a que es manipulable, le ahorró mucho esfuerzo trayéndole a alguien con la constitución divina. Así que Ningtian al escucharlo se dice que ella se había casado con él por su constitución, para así convertirse en Dios. Pero la emperatriz le dice al fundador de la secta que entonces las enseñanzas ancestrales que fueron enseñadas de generación en generación fueron un invento de él, y todo para ayudarlo a conseguir un cuerpo y volver a la vida. Donde el fundador aplaudiendo le dice que es correcto, y los anteriores líderes fueron inútiles y ninguno de ellos pudo conseguir lo que ella sí. Por lo que él es afortunado de tener ahí a una niña tonta. Así enfadando bastante a la emperatriz que le dice que lo va a matar. Donde ésta rápidamente comienza a utilizar la técnica de palma demoníaca celestial contra el fundador. Y mientras que la onda de choque se esparcía por todos los rincones, Ningtian se decía que así es la fuerza de un emperador y el poder de su golpe es mucho mayor a la que él hace. Sin embargo, el fundador sin ningún daño le dice a la emperatriz que puede que sea una poderosa cultivadora del reino del emperador inmortal, pero no puede hacer nada contra su ancestro. Y aunque solo es un alma por el momento, no es tan tonto como para luchar de frente. Y lo que busca es a él, así lanzándose rápidamente hacia Ningtian.
Sin embargo, Ningtian, bastante calmado, dice que el fundador quiere tomar su cuerpo. Así que abriendo los brazos para recibir al fundador con una sonrisa, le dice que vaya hacia él a chupársela. Y mientras que el emperador se introducía en el cuerpo de Ningtian, la emperatriz trataba de detenerlo, así usando una técnica para detener al fundador. Sin embargo, el fundador le dice que no puede echarle luego de dejarlo entrar. Y mientras que se encontraba dentro del cuerpo, Ningtian dice que se rumorea que la constitución divina es la mejor constitución para cultivar. Y la antigua constitución sagrada, la constitución celestial y todas las demás están por debajo. Y además hay algo más, tiene un mar espiritual en su Dantian. Por lo que bastante feliz dice que no se esperaba encontrar un cuerpo con gran talento para cultivar, por lo que él es bastante afortunado. Pero se percata de algunos relámpagos y se pregunta que de dónde llegan esos truenos. Y mientras que es rodeado por las venas espirituales de trueno de dragón, decía que nunca había visto a un cultivador tener venas espirituales con forma de dragones de truenos. Y con un rostro aterrado se dice que desde tiempos antiguos el trueno y el rayo han sido el correcto némesis de los espíritus. Y un pequeño contacto puede desvanecer cualquier espíritu, por lo que retrocediendo se dice que tiene que salir de ahí. Sin embargo, mientras que trataba de huir, Ningtian le dice que ahora que entró no debe creer que puede huir fácilmente. Si has llegado a este punto del video, recuerda dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el resumen. Donde el fundador asombrado se dice que era su plan desde el principio. Por lo que entonces él ya sabía que su estado espiritual es extremadamente débil al elemento rayo. Y con una vena espiritual de trueno de dragón en su interior, es imposible para él apoderarse de su cuerpo, por lo que lo dejó entrar a propósito. Así que el sistema notifica a Ningtian diciéndole: has conmocionado al demonio celestial, recompensa, obliteración espiritual. Destruye el espíritu y transforma su poder en el tuyo, para volverse más fuerte. Así que luego comienza a acercarse al fundador y le pregunta que a dónde está su arrogancia ahora. Donde el fundador, bastante furioso, le dice que puede que sea un espíritu pero sigue estando en el reino del emperador inmortal, por lo que le pregunta que sí cree que puede retenerlo. Así que rápidamente utiliza la técnica de la palma del demonio celestial. Sin embargo, Ningtian relajado lo contraataca con una vena de dragón de trueno. Y mientras que el fundador trataba de bloquear el ataque, Ningtian usa la habilidad obliteración espiritual, así lanzándole varios dragones de trueno. Pero antes de que el ataque impactara, el fundador utiliza la técnica 13 formas del demonio celestial, así creando un orbe que lo cubría de los ataques de los dragones de trueno, y decía desesperadamente que su espíritu está siendo oprimido por el rayo, y no puede usar ni la mitad de su poder. Pero en ese mismo momento Ningtian le dice, llamándolo demonio celestial, que dejará de luchar y se convierta en poder para su constitución. Pero el fundador enojado le dice que es un bastardo y lo matará. Pero Ningtian con una sonrisa comienza a mandar sus dragones de trueno, así poco a poco dañando al fundador, el cual a gritos decía que se niega a perder. Luego pasamos con la emperatriz, la cual se decía que el manual para transformarse en Dios no existe. Por lo que mirando a Ningtian se pregunta qué hará con él, ya que había tocado su cuerpo, y no puede dejarlo con vida. Así que preparándose para acabarlo, dice que fue engañada y no puede dejar que ese demonio se apodere de Ningtian delante de sus ojos. Pero en ese mismo momento la burbuja que protegía a Ningtian comenzaba a agrietarse hasta romperse por completo. Donde Ningtian luego abre sus ojos llamando a la emperatriz, la cual le pregunta que si no está poseído. Así que la emperatriz, asombrada y tocando la frente de Ningtian, dice que el ancestro estaba en la cima del reino del emperador inmortal y él está en el reino de Guerrero Negro, por lo que pregunta que cómo logró absorber todo el poder del espíritu del demonio celestial. Donde el sistema notificaba: el usuario ha superado las barreras de su reino actual tras absorber forzadamente el espíritu de un poderoso cultivador del reino del emperador inmortal. Debido a las complicaciones en la absorción forzada, comenzará la autodestrucción. Así que luego comienza a sentir un gran dolor y grita que está ardiendo y su mar espiritual arde como la lava. Por lo que se quemará y explotará. Pero en ese mismo momento la emperatriz lo comienza a besar. Y mientras que continuaba besándolo, Ningtian intenta decirle algo entre labios. Pero la emperatriz, mientras que lo besaba, le dice que si no quieren explotar tiene que callarse. Sonrojado se dice que la emperatriz lo está ayudando a suprimir el violento poder espiritual en su cuerpo. Y luego de una hora más tarde la emperatriz sonrojada lo aparta y le dice que ya está hecho. Ningtian, bastante sonrojado, se dice que aunque el proceso fue emocionante, fue un poco brusco. Pero en ese momento la emperatriz le entrega una pequeña esfera y le dice que eso es para él, donde Ningtian le pregunta qué es eso. Y mientras que recibía la pequeña esfera, la emperatriz le dice que esa es la perla espiritual formada con la energía del espíritu y contiene el aura del demonio celestial.
y puede usarla como herramienta de cultivo de absorción diaria. Además le dice que recuerde que su cultivo debe ser gradual y continuo, por lo que no debe absorber demasiado de una sola vez, ya que ella no estará ahí para salvarlo cada vez que esté en peligro. Donde este con una sonrisa le dice que está bien, pero este girándose le dice que ahora que han destruido al demonio celestial, eso cuenta como defraudar a su antepasado. Sin embargo, la emperatriz destruyendo la estatua le dice que ese tipo ha estado engañando a generaciones de líderes de la secta demoníaca celestial para su propio beneficio egoísta. Y una persona que no es digna de ser miembro de la secta demoníaca celestial, no se puede considerar que lo defraudan. Así que esta luego retirándose se dice que no esperaba que el manual fuera en realidad una mentira inventada. Y si un guía sobre cómo convertirse en un dios no hay forma de que pueda abrirse paso, y si la alianza justa ataca, no sabrá qué hacer. Y al no poder hacer nada al respecto si su gente llega los bloquearán con toda su fuerza. Incluso si la secta demoníaca celestial es destruida, hará sufrir a los culpables en el futuro. Y mientras que la emperatriz se alejaba, Ningtian le dice que se está abriendo paso, por lo que ésta se dice que él tiene realmente el físico divino. Y en pocos días tuvo varios avances en sucesión, y tal velocidad es una vista rara. Así que ésta le dice que se irá y él puede quedarse ahí a cultivar. Felicidades al anfitrión por alcanzar el reino del guerrero negro de 8 estrellas. Felicidades al anfitrión por alcanzar el reino del guerrero negro de 9 estrellas. El anfitrión ha logrado un gran avance. Felicidades al anfitrión por alcanzar de nuevo el reino espiritual de 1 estrella. Luego de haber alcanzado el reino espiritual se dice que después de entrar a dicho reino la dificultad del cultivo aumenta enormemente. Y para entonces el aura necesaria también aumentará. Y mientras que comenzaba a cultivar de nuevo se dice que no importa lo que pase en el futuro, primero tiene que estabilizar sus cimientos. Rápidamente cambiamos de escena a la secta demoníaca de las sombras, donde un discípulo de la secta de las sombras le dice al líder que Sansi está ahí. Por lo que el líder de la secta de las sombras girándose hacia Sansi le pregunta que si él rompió otra vez. Sansi con una sonrisa le dice que sí, y él ya ha alcanzado la cima del reino espiritual. Y está a un paso de entrar en el reino del Rey Tierra. El líder observándolo le dice que él solo tiene 20 años, pero ya puede compararse con esos ancianos que rondan en los 50 años. Y con su potencial su secta ha encontrado a su sucesor. Pero cerrando su puño con fuerza y enojado dice que es una pena que su secta esté siendo suprimida por la secta demoníaca celestial, ya que nunca serán capaces de salir adelante así. Sansi le dice que desde tiempos antiguos los demonios han respetado al fuerte. Y la secta celestial demoníaca tiene su poderosa emperatriz quien los ha liderado por cientos de años. Pero el líder aún más enojado dice que la secta celestial demoníaca sigue el camino demoníaco y también cultivan las artes demoníacas. Por lo que pregunta cómo puede una mujer con un corazón blando y mano suave guiar al pueblo por el camino demoníaco, ya que el líder del camino demoníaco debería ser su secta sombra demoníaca. Pero un poco más calmado le dice a Sansi que en 3 días la secta celestial demoníaca celebrará una conferencia de Dao y él estará ahí como representante de su secta. Y debe recordar que su presencia ahí es para llevar la reputación de su secta. Sansi un poco confundido le pregunta al líder qué quiere decir. El líder le responde que todos en la secta demoníaca han estado insatisfechos con la emperatriz por mucho tiempo. Además, no hace mucho, nubes oscuras cubrieron el sol y ocurrió la tribulación de trueno. Por lo que mucha gente quedó inquieta, así que mandarán a sus genios ahí. Así que Sansi con una sonrisa le dice que entonces deben pisotear a los discípulos de la secta celestial demoníaca bajo su pie frente a todos, y entonces la emperatriz sufrirá una gran pérdida. Por lo que el líder le dice que verán cómo se mantiene en su posición de líder del camino demoníaco cuando eso ocurra. Luego de eso pasamos con Ningtian, el cual ya había salido de la cueva y decía que tuvo suerte esa vez, ya que el demonio celestial solo estaba en un estado espiritual, y resulta que estaba restringido por el trueno y el rayo, ya que de otro modo pudo haber sido asesinado por él. Y de acuerdo a lo que ha escuchado, las diversas fuerzas están en una lucha constante. Por lo que se dice que definitivamente se encontrarán con situaciones peligrosas en el futuro. Y además la emperatriz tenía razón, ya que no habrá alguien para ayudarlo cada vez que haya peligro. Por lo que debe trabajar duro y aumentar su fuerza lo más pronto posible. Anfitrión, la noche de luna llena está llena de aura, es un buen momento para cultivar. Y mientras que posaba en una pequeña montaña, los discípulos al verlo decían que es muy tarde y todavía hay gente cultivando en el acantilado luz de luna. Pero otro se percata de quién es y dice que se parece al patriarca, así todos percatándose de quién es realmente. Donde una de las discípulas bastante feliz decía que es una noche de luna llena, y el patriarca está cultivando ahí en vez de disfrutar la noche con su emperatriz, por lo que dice que es muy trabajador.
Otra bastante sonrojada dice que los hombres trabajadores son muy apuestos, por lo que los discípulos que se encontraban ahí al escuchar a las chicas, estos comenzaban a ponerse a meditar mientras que algunos gritaban que su patriarca está trabajando muy duro, por lo que preguntan cómo pueden ellos quedarse. Así que otro le dice que todos ellos deberían cultivar también. Y mientras que Ningtian cultivaba, el sistema le notifica: sorprendiste a todos los discípulos y los motivaste a cultivar. Recompensa, aumento 10 veces en la absorción del aura de la luna llena. Pero este abre los ojos y se pregunta de qué están tan sorprendidos. Sin embargo, dejando eso de lado, se dice que debe cultivar en paz, por lo que empezará el aumento 10 veces en la absorción del aura de la luna llena. El aumento 10 veces en la absorción del aura de la luna llena comienza. Y mientras que absorbía el aura de la luna llena, los discípulos asombrados decían que vean el cielo, ya que incluso el aura de la luna llena va hacia el patriarca. Otro decía que el patriarca es realmente divino. Pero estos son interrumpidos por el gran anciano, que les pregunta a los discípulos qué están haciendo todos reunidos en el medio de la noche. Donde una discípula le dice que por favor mantenga su voz baja, ya que no quiere molestar la cultivación del patriarca. Pero con una mirada bastante asombrada pregunta que si sus ojos están viendo bien, ya que el patriarca está cultivando realmente, y esas ratas también. Y mientras que continuaba absorbiendo el aura de la luna llena, también absorbía el aura de la perla. Felicidades al anfitrión por superarlo nuevamente y llegar al reino espiritual de 2 estrellas. Así que tomando la perla se dice que no está mal, y si continúa así será capaz de llegar al reino tierra en 2 meses. Pero el gran anciano, sudando frío, dice que a él le había tomado 2 años poder pasar del reino espiritual al reino tierra, y Ningtian planea alcanzarlo en 2 meses. Incluso lo dice tan fácil como si bebiera agua. Pero es interrumpido por un discípulo bastante asombrado que les dice a todos que vean y pregunta qué es eso en el patriarca, donde vemos que había creado una figura de aura de él. Sorprendiste a todos los discípulos y al gran anciano. Recompensa cultivo de la fe. Cultivo de fe. Cuando estás rodeado de tus seguidores y cultivas con ellos, la velocidad de cultivo de los seguidores se duplicará y el aura cultivada por los seguidores rellenará el anfitrión. Así que al escuchar la recompensa del sistema pasa a ver al gran anciano y se dice que no hay falta de seguidores. Pero sí también puede conseguir al gran anciano con su fuerza, el aura que lo reemplaza será aún más fuerte. Así que Ningtian se acerca al gran anciano y le dice con una amigable sonrisa que había visto el cielo nocturno y la luz de la luna en esa noche es particularmente brillante. Y el aura también es abundante, por lo que le pide al gran anciano que cultiven juntos, ya que quizás podrán ganar mucho. Sin embargo, el gran anciano le dice que no hay necesidad, ya que tiene otro lugar para cultivar. Y se dice que en días antiguos la luz de la luna era la misma, por lo que se pregunta qué podría él ganar con eso. Pero en ese mismo momento estos son interrumpidos por un discípulo que bastante alegre le dice al patriarca que es increíble ya que él había rompido. Una de las discípulas bastante asombrada dice que ella también había pasado al siguiente nivel, por lo que el patriarca verdaderamente es increíble. Así que el gran anciano al escucharlo se pregunta qué suerte hay en esa noche, ya que no solo es cultivo colectivo sino incluso avanzan. Por lo que el gran anciano, pensándolo bien, dice que ya que el patriarca lo había invitado no puede negarse. Así que luego comienza a cultivar, pero entre ojos se dice que es extraño y se pregunta por qué no siente nada especial. Donde uno de los discípulos le dice que primero debe gritar el nombre del patriarca diciendo que es el más genial. El gran anciano, un poco exaltado, le dice que el anciano de la secta demoníaca celestial no puede decir palabras tan desvergonzadas. Sin embargo, levantando su mano grita que el patriarca es el más genial. Y mientras que a lo envolvía una gran aura de luz, gritaba que el aura realmente está entrando en su cuerpo, por lo que aclama a gritos que el patriarca realmente es el más genial. Así que Ningtian nuevamente comienza a cultivar diciéndose que con el aura de la luz de la luna, la perla y el poder de la fe el efecto es realmente mayor. Pero luego pasamos con el gran anciano, el cual bastante emocionado decía que con el patriarca ahí, los cielos verdaderamente han bendecido a su secta. Rápidamente cambiamos de escena al palacio demoníaco, donde vemos que el gran anciano le estaba pidiendo disculpas a la emperatriz por llegar tarde, la cual le pregunta al gran anciano qué había pasado. Con una sonrisa le responde que había seguido al patriarca para cultivar en la noche y por eso había llegado tarde. Pero el segundo anciano le pregunta que cómo había cultivado con el patriarca, ya que solo está en el reino guerrero negro. El gran anciano les cuenta a todos que había cultivado con el patriarca y el aura era más abundante y eficaz de lo habitual. Donde uno de los que estaban presentes le dice que aunque aún no ha habido un avance, su aura definitivamente se ha consolidado mucho. Por lo que otros de los presentes le dice al gran anciano que lo llevara con él la próxima vez. Donde la emperatriz al escucharlo decía que ese tipo no había vuelto en toda la noche por dicha razón.
Así que esta luego les dice a todos que la conferencia Dao está a punto de comenzar y en esos momentos habrán innumerables genios que irán a su secta. Y aunque sea un asunto amistoso, los discípulos de la secta demoníaca celestial no deben quedarse atrás de otros. Por lo que todos al unísono decían que así es. Luego cambiamos de escena 3 días después, donde comenzaban a llegar los genios de otras sectas, como la secta de piedra, la secta de la montaña dividida, la secta alta del cielo y la secta de la sombra. Por lo que estos discípulos bastante asombrados decían que muchas personas habían llegado a la conferencia. Donde el compañero también bastante asombrado le dice que incluso los 3 grandes genios demoníacos están ahí. Y ese es el genio de la secta de cielo, Lin Yao, y él es un espadachín genio fresco y tranquilo y ha escuchado que es el joven maestro de la secta. También está el principal discípulo de la secta demoníaca de la sombra, Jin Sansi, y él es tan cruel que una vez mató a un pueblo entero él solo. Sin embargo, la secta demoníaca de la sombra y su secta demoníaca celestial siempre ha estado en contra y es difícil decir si está ahí con buenas intenciones o si hay algo más. Pero en ese mismo momento uno de los genios mirando hacia atrás dice que huele muy bien, donde la chica pasa a decir que es la santa de Yaochi. Donde las personas comentaban que ellos no tienen disputas con nadie, además tampoco fueron a la boda de la emperatriz, pero esta vez ha llegado una santa. Así que luego de haber presentado a cada uno de los discípulos más destacados de las demás sectas, uno de los discípulos de la secta demoníaca celestial le da la bienvenida a todos, así que este luego se presenta como Li Chan y se encargará de llevarlos al escenario de la conferencia. Pero Yaochi le dice que había visto muchos discípulos de la secta demoníaca celestial cultivando en el pico del acantilado desde una distancia. Por lo que ésta le pregunta qué discípulo genio de su secta está en la cima del acantilado. Li Chan le responde diciéndole que ese es su patriarca que los está liderando. Así sorprendiendo a estos que decían que es el esposo de la emperatriz. Pero Lin Yao arrogantemente dice que Ningtian solo está en el reino espiritual, por lo que este dice que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo y está liderando a otros, y eso es una tontería. Sin embargo, los discípulos que se encontraban con el patriarca bastante alegre decían que habían rompido otra vez. Pero en ese mismo momento Ningtian deja de cultivar diciéndose que esa oportunidad de mejorar sus habilidades no podría dejarla. Luego pasamos a la zona de la conferencia donde uno de los discípulos de las otras sectas se encontraba golpeando una roca, el cual bastante alegre y orgulloso decía que el poder de la secta de la gran montaña es infinito, por lo que le pide al hermano mayor de la secta demoníaca que por favor lo guíe. El cual con una sonrisa le dice que por supuesto, y mientras que éste transformaba su cuerpo en uno musculoso le dice que con gusto lo guiará así mostrando su poder destrozando la enorme roca. El gran anciano al verlos le dice a la emperatriz que tienen discípulos de élite, por lo que definitivamente lograrán la victoria total en esa conferencia. Sin embargo, la emperatriz le dice que no se ponga muy feliz, ya que los 3 rivales más difíciles no han subido al escenario aún. Pero esta es interrumpida por Ningtian, el cual se encontraba comiendo una manzana y dice que quiere ver a los 3 oponentes más difíciles. Así que luego pasamos con Sansi, el cual decía que algunas personas cultivan con el Dao de la espada, algunas con el Dao de la música y cada camino del Dao tiene su propia característica. Por lo que este mientras se encontraba bajando con su aura de los cielos se presenta como Jin Sansi y les dice que en ese día no le importa ninguno de ellos. Así que algunos que habían escuchado los comentarios de este decían que la secta demoníaca de la sombra está ahí para causar problemas. Pero Sansi pasa a decir que nadie ha pensado en la respuesta durante miles de años. Y mientras que este miraba a la emperatriz con una sonrisa malévola se decía que dejará que la secta demoníaca celestial suba al escenario para que no baje. Pero la emperatriz al verlo se decía que se dice que si alguien entiende aún un poco del Dao puede avanzar sin siquiera cultivar. Y al parecer la secta demoníaca de la sombra ha llegado preparado. Pero el segundo anciano bastante furioso pregunta qué deben de hacer y si deben de ahuyentarlo por causar problemas. Sin embargo, el gran anciano le dice que su secta no perderá la cara y eso es lo que quiere la secta demoníaca de la sombra. El segundo anciano le pregunta que entonces deberían admitir la derrota y dejar que los abofetee así. Pero Ningtian luego de darle una buena mordida a su manzana le pregunta a la emperatriz que si son todos los discípulos de la secta demoníaca de la sombra maricas como Sansi. Ya que es una pena que sea una mujer vestida de hombre. Así que este al escucharlo se dice un poco enojado que para estar tan cerca de la emperatriz él debe ser el patriarca, un hombre inútil para ella. Luego este de forma arrogante pregunta que si no hay nadie en toda la secta demoníaca celestial que pueda responderle. Donde Ningtian un poco imponente le dice que esa pregunta tan simple no es digna de hacerse en una conferencia de Dao. Pero Sansi al escuchar a Ningtian se dice que él está bastante tranquilo, por lo que se pregunta que si realmente tiene una respuesta a su pregunta.
Por lo que es imposible, ya que él ha estado preparando esa pregunta desde hace mucho tiempo y ese estúpido del patriarca está solo en el hábito espiritual, por lo tanto no podría saberlo. Así que el gran anciano le pregunta al patriarca que sí sabe la respuesta. Ningtian con una leve sonrisa le dice que no sabe por qué pregunta algo como qué es el Dao. Y mientras que éste se lanzaba a la zona de batalla decía que no sabe qué tiene de difícil esa simple pregunta, ya que deben echar un buen vistazo. Y luego de que éste entrara en el escenario, algunos discípulos bastante alegres decían que el patriarca lo ha sorprendido varias veces, por lo que preguntan que cómo lo van a sorprender esta vez. Pero Sansi con una leve sonrisa le dice a Ningtian que ve que es bastante joven y su nivel es bajo. Por lo que le pregunta que si la secta celestial realmente desea darse tan deprisa como para enviarlo a responder su pregunta. Ningtian le responde diciéndole que a veces algunas cosas no están determinadas por la edad. Pero Ling Gao de la secta del cielo al escuchar a Ningtian pasa a decir que es estúpido llamar simple a esa pregunta, por lo que éste supone que Ningtian solo está diciendo tonterías. Sin embargo, Ningtian con una gran sonrisa les dice a todos que le dirá que es el Dao. Y mientras que todos los presentes hacían silencio, este le dice que el Dao es sin forma, sin sonido y sin olor. Además, mientras que una pequeña ave posaba en su mano, les dice que es grande sin límites y pequeño sin espacio. El Dao crea todo el cielo y la tierra, y es toda la energía que domina todo en el mundo. Los discípulos que se encontraban escuchando la explicación de su patriarca decían que era como se esperaba del patriarca, ya que su comprensión de Dao es tan profunda. Luego pasamos con la santa de Yaochi, la cual se decía que es digno de ser el patriarca legendario, ya que había estabilizado la situación con solo 2 frases. Pero Sansi un poco enojado le pregunta que sí cree que puede salirse con la suya diciendo algunas palabras que nadie entiende. Sin embargo, Ningtian le pregunta de qué está hablando, y le dice que es malo ser tan inculto. Así que este luego le dice a Sansi que escuche con cuidado ya que no habrá una lección como esa otra vez. Por lo que Ningtian con una expresión bastante seria le dice que hay 3000 caminos y cada uno tiene su propio entendimiento. Y le dice que por ejemplo si él toma el Dao de espada, ya que ese camino usa la intención de la espada. Y es el espadachín el que entiende la espada, y si la persona que practica el manejo de la espada entiende la intención de la espada, se puede decir que ha entendido el Dao de la espada. Así que este con una sonrisa le dice que por analogía él no necesita explicarlos uno por uno. Pero esas explicaciones provocan que algunos de los discípulos pasen a decir que el patriarca está diciendo que hay 3000 tipos de Dao entre esos caminos, y cada uno de ellos es único a su manera. Así que Ningtian alzando su mano les dice a todos que el Dao es simplemente el camino que habían elegido. Y entre los 3000 caminos, cuando logras cultivar uno, el Dao ya está en sus corazones, de lo contrario les pregunta que cómo podría tener éxito en la cultivación. Así provocando que algunos discípulos bastante alegres pasen a decir que las palabras del patriarca lo han iluminado y solucionado todos sus problemas. Y mientras que nos mostraban las cadenas que tenía Sansi, este decía que no puede ser posible, ya que para cultivar el Dao, para entender el Dao está en el corazón. Así que Sansi, comprendiendo lo que había dicho Ningtian, provoca que las cadenas que no le permitían avanzar comience a romperse, así avanzando a un nuevo nivel. Donde Ningtian al verlo dice que Sansi no lo admite con la boca pero su cuerpo es honesto, y se dice que no esperaba que su charla casual podría impactar a esas personas talentosas, por lo que deben ser fáciles de engañar. Sorprendiste a todos los presentes. Tarjeta de habilidad extra, golpe del emperador. El gran emperador está en huelga, puedes usar el golpe de un reino emperador inmortal máximo después de su uso, la tarjeta de habilidad dejará de ser válida. Ningtian luego de escuchar las notificaciones se dice con una sonrisa que el golpe de un cultivador máximo del reino emperador inmortal es excelente, ya que si se encuentra con un enemigo poderoso cuyo reino está varias etapas más alto que el de él podría salvarse, y eso es equivalente a tener un truco para salvar vidas. Luego pasamos con el gran anciano, el cual bastante sorprendido dice que en el pasado un sabio pensamiento de Ningtian había sacudido los corazones de muchos talentos. Y ahora, aclaró las dudas de todos. Por lo que este orgulloso dice que tener un patriarca así, es verdaderamente una rara bendición para ellos. Así que luego de eso, Sansi con una reverencia dice que admite que ha perdido. Y mientras que este se retiraba, los discípulos decían que el patriarca de la secta demoníaca celestial es asombroso. Pero en ese mismo momento Sansi se gira hacia Ningtian y susurra que el plan falló, por lo que el líder de la secta tiene que hacer un movimiento. Y no importa que él pueda responderla, ya que después de que regrese a la secta sufrirá una gran pérdida de prestigio. Luego pasamos con Ling Gao de la secta del cielo, el cual le decía a Ningtian que por favor lo guíe. Y mientras que este yacía en el escenario dice que desea hablar sobre el Dao de la espada.
donde algunos de los presentes mencionaban que Lin Yao es el más poderoso entre los tres genios y su punto más fuerte es el manejo de la espada. Por lo que pregunta que si puede el patriarca todavía mantenerse victorioso. Sin embargo, Ningtian con una sonrisa le dice que está bien y se dice que es excelente, ya que es justo tiempo para probar las artes marciales que le da el sistema. Pero Lin Yao con una expresión seria y desenvainando su espada le dice que la espada de sombra en su mano es un arma de grado tesoro. Así que este rápidamente desenvaina su espada creando un ataque con la energía, donde algunos de los presentes al ver dicho ataque pasaban a decir que en todo el dominio del espíritu celestial el arma del tesoro es una de las más poderosas. Otro decía que el líder de la secta realmente lo valora, ya que le había dado tal espada. En ese mismo momento nos explican que las armas del dominio se dividen generalmente en 5 grados: arma mágica, arma espiritual, arma del tesoro, arma inmortal y artefacto. Pero alguien en la multitud decía que ha escuchado que hay un grado por encima del artefacto, pero nadie lo ha visto. Ningtian al escucharlo se dice que es correcto, sin embargo el arma es secundaria y su eficacia aún depende del usuario. Pero Lin Yao apuntando su espada hacia Ningtian le pregunta por qué no tiene una espada, ya que si no lo hace, no podrán discutir el Dao de la espada. Sin embargo Ningtian bastante relajado le dice que no tiene una. Así que los discípulos al escucharlo, uno de ellos tratando de arrojar su espada le dice que tiene una buena. Otro de los discípulos con su espada en la mano le dice al patriarca que utilice la de él, ya que es un arma espiritual. Pero Ningtian emanando una gran cantidad de rayos en su mano dice que aunque no tenga espada física, tiene otra. Así sorprendiendo bastante a Lin Yao, el cual dice que es el aura convirtiéndose en espada, por lo que el manejo de la espada del patriarca ha alcanzado la perfección completa. Pero en ese mismo momento Ningtian comienza a mandar su ataque llamada intención de espada dragón, así causando un gran impacto contra el suelo. Donde algunos de los presentes al ver dicho ataque decían que una intención de espada tan feroz es como un dragón azul saliendo del pico de la montaña, y eso es bastante increíble. Y luego de ese feroz ataque vemos que dicho ataque no iba dirigido hacia Lin Yao, sino que había marcado una división en el campo de batalla. Pero Ningtian con una sonrisa le dice que lo siente ya que se le resbaló la mano, e incluso si ha entendido la intención de la espada aún necesita más práctica para dominarla. Lin Yao estupefacto dice que la intención de la espada que el patriarca y él han dominado no están al mismo nivel en absoluto, por lo que este se da cuenta de que realmente siempre hay alguien mejor. Así que este inclinando su cabeza le dice que en ese intercambio él ha perdido. Así que todos los discípulos comienzan a gritar, donde una de las discípulas con sus ojos en corazones decía que sabía que el patriarca definitivamente ganaría. Otros de los discípulos mencionaba que en realidad derrotó al genio más poderoso del camino demoníaco, por lo que el patriarca es verdaderamente fuerte. Y mientras que Lin Yao se retiraba, Ningtian se decía que al menos tuvo la oportunidad de luchar con alguien y probar la intención de la espada. Y mientras que algunos preguntaban que si Yaochi será la siguiente, esta sonrojada pasa a decir que no está ahí para hablar de Dao y está ahí para... Pero esta no termina sus palabras ya que en ese mismo momento una gran energía se siente, donde Ningtian se decía que eso es malo, ya que su aura está siendo suprimida y no puede moverse. Y mientras que este es suprimido por la energía se dice que es un cultivador del reino emperador inmortal, pero no puede ser la emperatriz, por lo que pregunta que quién es. Y mientras que todos los presentes se encontraban con su energía suprimida, la emperatriz comienza a usar una de sus habilidades, así empezando a eliminar el aura que suprimía a todos. Por lo que los discípulos al ver dicha acción uno mencionaba que la emperatriz es tan fuerte como siempre. Otro bastante asombrado dice que son afortunados, ya que la emperatriz tomó acción. Pero en ese mismo momento la emperatriz pasa a preguntarle a alguien por qué se molesta en esconderse como una rata llamándolo viejo demonio de las sombras. Donde vemos que era el líder de la secta demoníaca de la sombra, el cual mientras que salía de un portal, le dice a la emperatriz con una sonrisa malvada que sus 5 sectas principales han estado de contentos por mucho tiempo con que su secta sea el líder del Dao demoníaco. Así que este le dice que si ella conoce los asuntos actuales, entonces entregaría su puesto como líder. Así luego presentándonos a los líderes de las otras sectas donde vemos al líder del Valle del Veneno, al líder de la secta del Alma Demoníaca, al líder de la secta Yin-Yang, a la líder de la secta de la Puerta del Escorpión y por último al líder de la secta demoníaca de la Sombra. Y mientras que estos líderes salían del portal alguien dice que hay 5 fuertes cultivadores del reino emperador inmortal, y además se juntaron para forzar la secta demoníaca celestial.
Ningtian al verlo se dice que los 5 son todos emperadores inmortales y esas personas tan fuertes están entrando en su secta, por lo que se pregunta que si su esposa puede pararlos. Pero en ese mismo momento recibe una notificación del sistema que le dice que no hay necesidad de que el anfitrión se preocupe, ya que está subestimando a su esposa. Por lo que el sistema le recomienda al anfitrión que disfrute del espectáculo. Así que Ningtian al escuchar al sistema se dice que en el peor de los casos tendrá que activar la habilidad del emperador como puñetazo para darle una mano a su esposa. Luego pasamos con la emperatriz, la cual emanando una aura bastante fuerte le dice al líder de la secta de la sombra que si quiere ser el líder, y le pregunta que si es digno de ello. Donde unos de los discípulos al escucharla dice que ella no les presta atención en absoluto. Por lo que pregunta que si podría ser que el cultivo de la emperatriz es tan alto que supera mucho al de ellos. Pero la santa de Yaochi menciona que parece ser que la batalla es inevitable. Luego pasamos con Ningtian, el cual bastante feliz dice que la emperatriz es de hecho su esposa y es bastante dominante. Pero la líder de la secta de la Puerta del Escorpión le dice a la emperatriz que ya que ella es tan arrogante no puede culparlos por atacarla. Así que esta luego le pregunta al anciano destructor de almas por qué no saca el tesoro de su secta. Así que el anciano destructor de almas saca un diagrama llamada Destrucción de Almas, de la cual comienzan a emerger varios espíritus esqueléticos. Donde el anciano destructor de alma pasa a decir que esa es un arma inmortal de bajo rango y se tomaron 9.999 almas para refinarla. Por lo que sus almas quedarán atrapadas en él para siempre, incapaces de reencarnar. Y aunque no puede invocar tantas almas por el momento, todavía puede convocar a 3.000. Pero los discípulos al ver dichas almas pasaban a decir que las armas inmortales son extremadamente fuertes. Y se dice que algunos incluso pueden permitir que su poseedor cruce reinos y derrote a sus enemigos. Otro de los discípulos dice que incluso si aparece uno, todas las sectas lucharían por ello hasta la muerte, y si el anciano destructor de almas sacó tal arma, entonces la emperatriz está en problemas. Pero Ningtian se dice que si usó 9.999 almas para refinar eso, entonces ese diagrama es verdaderamente malo. Sin embargo, el sistema le dice que no se preocupe, ya que su tribulación del trueno puede dominar esa técnica de destrucción de alma. Y esas 3.000 almas son un buen recurso y cada uno puede energizar la perla de su alma. Así que luego de escuchar al sistema se dice que tiene que obtener ese diagrama de destrucción de alma. Luego pasamos con la emperatriz, la cual pasaba a decir que parece que ellos se han estado preparando cuidadosamente durante mucho tiempo. Donde el líder de la secta demoníaca de la sombra le dice que por supuesto, y todo eso es para ganarle y cada uno de ellos han preparado un arma inmortal. Pero en ese mismo momento Ningtian le dice a su esposa que no tenga miedo, ya que esos viejos solo están fafarroneando y además cómo se usa el arma depende de su maestro. Así que le pide que le deje ese viejo destructor de almas. Pero el anciano destructor de alma al escucharlo le dice que sin que la emperatriz lo proteja, podría matarlo con un dedo. Sin embargo, en ese mismo momento la emperatriz comienza a elevarse y con una sonrisa se pregunta qué pasará ahora. Los demás líderes de sectas al verla se sorprenden, donde el anciano destructor de alma preguntaba que si ella está en la cima del reino del emperador inmortal, y le dice al líder de la secta demoníaca de las sombras que él había mencionado que había alcanzado 9 estrellas. Sin embargo, en ese mismo momento el anciano destructor de alma toma la iniciativa y dice mientras que se lanzaba que ellos están atacando con todo lo que tiene, por lo que no cree que la emperatriz pueda soportarlo. Así que el líder de la secta de la sombra le grita al anciano destructor de alma que use las 3.000 almas para lidiar con los demás. Y luego de que el anciano le ordenara a las 3.000 almas que atacaran a los demás, todos los líderes al conjunto se lanzan a atacar a la emperatriz. Así causando un choque de poder entre la emperatriz y las demás sectas. Luego pasamos con el gran anciano que le decía a todos sus discípulos que lo sigan para matar a esas almas. Pero en ese momento Ningtian comienza a emanar una energía dorada para luego con una sonrisa tenebrosa decir que si lo conocen al final se convertirán en cenizas. Pero algunos discípulos temblando decían que cada una de las almas es comparable a la existencia del reino rey de la tierra. Por lo que el otro discípulo añade que el patriarca solo está en el ámbito espiritual, sin embargo está tan relajado al enfrentar las almas. Sorprendiste a todos los ancianos, la recompensa es la restricción de la tribulación del trueno. Comprensión 10 veces mayor de la información de restricción de la tribulación del trueno. Comprensión completa. Así que Ningtian, después de escuchar las notificaciones, rápidamente usa la formación de restricción de la tribulación del trueno, provocando que el diagrama destructor de alma se detenga y al mismo tiempo causándole un gran daño al anciano destructor de alma.
Y mientras que Ningtian absorbía las almas en su perla, le pregunta al anciano destructor de alma con una sonrisa que si quiere que lo ayuden a encontrar la verdadera libertad. Pero los discípulos, al ver al patriarca, uno de ellos dice que creó la formación en un segundo. Otro discípulo bastante asombrado pregunta que si el patriarca es un maestro de formación. Pero en ese mismo momento el diagrama de destrucción de alma comienza a dirigirse hacia Ningtian, el cual mientras que sostenía el diagrama le agradece a los ancianos por las 3000 almas. Así que el anciano destructor de alma, bastante sorprendido, pregunta que de dónde llegó ese mocoso, ya que había refinado su diagrama. Pero el líder del Valle del Veneno, bastante sorprendido, dice que de ninguna manera Ningtian es una basura. Donde el líder de la secta demoníaca de la sombra, un poco furioso, dice que los engañaron, ya que debe haber fingido ser débil. Pero estos son interrumpidos por la emperatriz, la cual, usando una de su técnica, le dice que ellos no tienen el poder para defenderse, pero aún tienen tiempo para charlar. Por lo que le dice que ellos 5 morirán. El líder de la secta demoníaca de la sombra, al verla, le grita a los demás que utilicen su poder espiritual. Sin embargo, era muy tarde, ya que la emperatriz había usado la palma demoníaca celestial en ellos, así lanzándolos a cada uno de ellos con gran velocidad. Y mientras que estos impactaban contra el suelo, el líder del Valle del Veneno pasa a decir que habían caído en su trampa, ya que los dos han unido fuerza. Pero el líder de la secta demoníaca de la sombra, poniéndose de pie, dice que solo pueden sacrificar las armas inmortales, por lo que primero matarán a la emperatriz y luego se ocuparán del resto. Donde el líder de la secta Yin Yang le dice que así es, y si no se unen, ese será su final. Así que los demás líderes comienzan a ponerse de pie, pero la emperatriz se percata de algo que se dirigía hacia ella, donde vemos que eran los ataques simultáneos de los líderes de las otras sectas. Y mientras que los ataques se acercaban hacia la emperatriz, el líder de la secta demoníaca de sombra le dice al anciano destructor de alma que actúe rápidamente. Así que el anciano destructor de alma se lanza hacia Ningtian diciéndole que él había refinado su diagrama. Pero la emperatriz se percata, por lo que está emanando un aura bastante potente, dice que si se atreven a hacerle daño, los hará pedazos. Así creando una onda de choque, provocando que todas las habilidades lanzadas contra ella se destruyan. Pero rápidamente utiliza nuevamente la técnica de la palma demoníaca celestial contra cada uno de ellos. Y mientras que el anciano destructor de almas se encontraba a punto de atacar a Ningtian, el segundo anciano y el gran anciano, preocupado, gritan que el legendario patriarca de su secta está destinado a morir. Pero Lin Gao, al ver lo ocurrido, dice que la secta demoníaca de la sombra y las otras sectas son simplemente demasiados malos. Sin embargo, la santa de Yaochi le dice que no actúe precipitadamente todavía, ya que esa es una batalla entre cultivadores del reino emperador inmortal y no es algo en lo que pueden interferir. Pero antes de que el ataque del anciano destructor de alma impactara a Ningtian, Ningtian comience a emanar una gran energía, así usando el gran emperador en huelga. Y luego de que Ningtian detuviera el ataque del anciano destructor de alma, este, con la boca abierta del asombro, dice que eso es el poder de un emperador inmortal. Pero en ese mismo momento Ningtian, preparándose para atacarlo, le dice al anciano que él es el que va a morir, así atacándolo con su aura de emperador inmortal. Y luego de esa gran explosión, Lin Gao, bastante asombrado, dice que un fuerte cultivador del reino del emperador inmortal se convirtió en polvo con un solo golpe de Ningtian. Y mientras que la emperatriz se le acercaba a Ningtian aparentemente preocupada, se dice que Ningtian está claramente solo en el reino espiritual. Por lo que se pregunta que cómo liberó el aura de un emperador inmortal. Pero en ese mismo momento Ningtian expulsa de su boca una gran cantidad de sangre, así luego cayendo en los hombros de la emperatriz, la cual le pregunta a Ningtian que si está herido. Sin embargo, Ningtian, sin fuerzas para hablar, se dice que su esposa sin corazón aún cuida de él. Pero en ese mismo momento los ancianos, bastante preocupados, preguntaban que si el patriarca está bien. Y mientras que la emperatriz dejaba a Ningtian con el gran anciano, le decía que está bien, ya que solo se acabó desmayando por agotamiento. Pero la emperatriz, cambiando su expresión a una enfadada, dice mientras que emanaba una gran cantidad de aura que a continuación es hora de saldar su cuenta. Así que los demás líderes, al verla, todos comienzan a correr. Sin embargo, la emperatriz, con un arco en su mano, les pregunta a los líderes de sectas que si quieren escapar de sus manos, así lanzándole una flecha a cada uno de los líderes, atravesándolos a todos. Y mientras que el líder de la secta demoníaca de las sombras comenzaba a emanar una extraña energía de color rojo, le pregunta a la emperatriz que si está loca, para luego usar una habilidad llamada escape de sangre, así creando un portal para escapar. Sin embargo, la emperatriz le dice al gran anciano que ahora que los emperadores inmortales de las 4 sectas han sido atendidos, le pide que vaya y acabe con ellos.
Rápidamente cambiamos de escena a la Alianza Justa, donde alguien le informaba al emperador Sentian que las 4 sectas principales han desaparecido. Así que este le explica que la secta demoníaca de la sombra, la segunda secta más grande del Dao de Muñeco, llevó a los 4 emperadores inmortales a forzar a la secta demoníaca celestial. Y inesperadamente solo el viejo demonio de la sombra escapó con serias heridas. Además, el bueno para nada esposo de la emperatriz convocó el poder de un emperador inmortal para matar al anciano destructor de alma de un solo golpe. El emperador Sentian dice que la emperatriz es extremadamente poderosa, ya que está en la cima del reino del emperador inmortal. Y a cuanto a esos buenos para nada, él quizás le había dado algún medio de protección. Pero el tipo le dice que a pesar de eso los nombres de la secta demoníaca celestial y ese patriarca están dispersados por todo el dominio del espíritu celestial. El emperador Sentian le dice que eso no es problema, ya que cuando el líder del palacio celestial del dios vacío salga de su reclusión, estarán ellos en la cima del reino emperador inmortal, por lo que pregunta que cómo puede la emperatriz ser su oponente. Pero el emperador Sentian le dice que le diga a todos los discípulos que han sido enviados a entrenar, ya que si se encuentran con la secta demoníaca celestial los matarán sin piedad. Luego pasamos a la piscina santa, 3 días después en la secta demoníaca celestial, donde Ningtian comenzaba a despertar preguntándose que si está vivo. Y luego de que este despertara dice que todo su cuerpo se siente como si se estuviera desmoronando y había pensado que iba a encontrar su fin con ese viejo. Pero en ese mismo momento este es interrumpido por alguien que comenzaba a entrar a la piscina diciendo que han pasado 3 días y aún no se ha despertado. Y mientras que Ningtian miraba quién era la persona que hablaba, vemos que era la emperatriz, la cual con una expresión preocupada decía que no importa cuánto tarde, definitivamente despertará a Ningtian. Pero Ningtian al escucharla con una pequeña risa se dice que su esposa es bastante gruesa con las palabras, pero en realidad es bastante suave de corazón. Y es una persona típica que actúa fría pero es caliente por dentro. Así que este se dice que no debe exponerse aún, ya que esperará a que su esposa se acerque para sorprenderla. Y mientras que la emperatriz se acercaba como Dios la trajo al mundo, Ningtian se decía que es la primera vez que ve su cuerpo tan claro, ya que la última vez fue demasiado impulsivo así que no tuvo una impresión clara de ella. Pero la emperatriz, creyendo que Ningtian estaba dormido, dice que su santo físico Yan puede activar el aura sanadora de la piscina santa y acelerar la recuperación de Ningtian. Pero el aura necesaria para ese tratamiento hace que su vitalidad aumente, por lo que debe quitarse toda la ropa. Sin embargo, esta se percata de algo y dice que es extraño, ya que el corazón de Ningtian late bastante rápido. Así que esta pone su mano en la frente de Ningtian y pregunta que sí podría ser que sus lesiones han volvido a agravarse. Pero en ese mismo momento este comienza a sangrar por la nariz, por lo que la emperatriz al verlo pregunta que si una persona inconsciente puede tener sangrado de nariz. Así que esta luego se percata de que Ningtian estaba despierto. Pero Ningtian, sabiendo que fue descubierto, le da los buenos días a su esposa y le pregunta que cómo había dormido anoche, donde la emperatriz le responde que no pudo dormir cómodamente sin él, así provocando que éste se sonroje bastante diciéndole a su esposa que es bastante linda. Pero la emperatriz, también sonrojada, le dice que ahora que está despierto debe vestirse. Y mientras que ésta salía de la piscina le dice que él irá con ella. Así que Ningtian, poniéndose de pie, dice que no esperaba que su esposa tuviera un lado tan encantador. Y luego de que éste estuviera completamente vestido le pregunta a la emperatriz que a dónde van. Pero luego cambiamos de escena, donde se escucha a varias personas saludando al patriarca, donde vemos que eran todos los discípulos que mientras que estos daban sus reverencias decían repetidamente que el patriarca elevó el poder de su secta otra vez. A medida que el anfitrión sorprendió a todos los que estaban a la vista, se mejoró el nivel de cultivo de la fe. Y la energía de la fe ha sido almacenada, y cuando la energía de la fe alcance su máxima capacidad podrá usarlo como medio de ataque. Y mientras que Ningtian comenzaba a almacenar la energía de la fe, se dice con una sonrisa que eso es genial, ya que no solo contrarresta el aura sino que también puede almacenar energía de fe y convertirla en un ataque. Pero en ese mismo momento es interrumpido por el gran anciano, el cual le dice con una sonrisa que por fin ha despertado y todos estaban bastante preocupados por él. Y el anciano, que estaba al fondo con sus puños cerrados, dice que es cierto que una persona fuerte del reino emperador inmortal fue asesinado por el patriarca con un solo movimiento. Pero en ese mismo momento la emperatriz comienza a sacar algunas armas, donde el gran anciano dice que son las armas inmortales que le quitaron a esos 4 líderes de sectas, las cuales son la lanza del dragón de viento. Esa es un arma inmortal de bajo grado que emerge como un dragón con un poder inmensurable. También está el escudo de tortuga negra, un alma inmortal de bajo grado, y está negro como la tinta e indestructible. Y por último la espada de cielo rojo, un alma inmortal de grado medio, y es roja como una llama ardiente.
Luego de eso la emperatriz llamando a Ningtian le dice que él ayudó inmensamente con la aniquilación de las 4 sectas. Y la secta demoníaca celestial no trata mal a sus discípulos, así que ésta le pide que por favor elija una de esas 3 armas. Ningtian al escucharla se dice que con su fuerza actual no puede controlar esas 3 armas. Así que elige la espada de cielo rojo, ya que es un arma inmortal de grado medio. Y mientras que este miraba su espada dice que con esa aura profunda de verdad es una arma extraordinaria. Así que este luego procede a cortarse unos de sus dedos para hacer un contrato de sangre con la espada. Y mientras que Ningtian continuaba haciendo el contrato con la espada, alguien mencionaba que él es digno de ser el patriarca, ya que el aura de la llama ardiente es bastante fuerte. Pero en ese mismo momento el contrato había tenido éxito, donde vemos que dicho contrato creaba un gran dragón de fuego. Donde las personas al verlo decían que no hubieran adivinado que la intención de la espada del patriarca sería tan grande. Pero Ningtian bastante sorprendido dice que es extraño, ya que el aura se debilitó de repente y se volvió como el aura de un arma espiritual ordinaria. Pero la emperatriz le dice que la espada cielo rojo tiene ese rasgo específico y su cambio de grado cambia junto con su maestro. Por lo que Ningtian le pregunta que entonces la fortaleza del maestro es lo que determina su calificación. La emperatriz le responde diciéndole que sí, y le dice que cuando más fuerte se vuelva más fuerte será la espada, y cuanto más débil sea más débil será la espada, por lo que todo depende de su fuerza. Y mientras que Ningtian con una sonrisa le agradecía a su esposa por la explicación, se dice que mientras que siga mejorando no hay límites para eso. Y la espada cielo rojo eventualmente se convertirá en un arma inmortal más fuerte que cualquier otra arma inmortal. Pero este es interrumpido por la emperatriz, la cual le dice que tiene algo que preguntarle. Y le pregunta recordando al fundador de la secta que de dónde vino el poder de un gran emperador inmortal, ya que ella sabe que no es posible convocar la sombra del emperador solo confiando en su físico. Este al escucharla se dice que encima del rey emperador inmortal hay personas aún más fuertes. Y ese dominio del espíritu celestial es simplemente uno de los 3 cielos y 9 reinos. Y aunque pueda confiar en la emperatriz, el sistema también está implicado en eso, incluso si una persona menos lo sabe eso disminuirá el peligro para él. Así que este con su rostro un poco inclinado hacia abajo le dice que no le quiere mentir. Y mientras que este le decía por qué no le quiere mentir, la emperatriz suspirando lo interrumpe diciéndole que lo olvide, ya que si él no quiere decírselo, entonces no debe decirlo. Ya que en pocas palabras los tesoros que esconde no deben quedar expuestos, ya que debe de recordar que siempre hay alguien más grande y más fuerte. Así que Ningtian con una sonrisa le agradece a su esposa por ser tan considerada, y le dice que no se preocupe, ya que se lo dirá si tiene la oportunidad en el futuro. Pero en ese mismo momento alguien le dice a la emperatriz que la santa de Yaochi ha pedido una audiencia. Así que ésta le dice que por favor le pida que la espere en el salón principal, ya que estará allí de inmediato. Luego de eso cambiamos de escena al salón principal, donde la santa de Yaochi con una reverencia le decía a la emperatriz que ha ido por orden de la reina madre de Occidente. Y está ahí para tomar prestado el espejo celestial de su secta. Pero la emperatriz le dice que el espejo celestial es un tesoro precioso de su secta demoníaca celestial, por lo que le pregunta por qué la santa necesita tomarlo prestado. Sin embargo, esta le pide perdón a la emperatriz, ya que es un secreto de la tierra santa de Yaochi, por lo que no puede decirle. Sin embargo, por orden de la reina madre, si su secta está dispuesta a prestarle el espejo, ellos están dispuestos a proporcionarle un elixir inmortal de Yaochi. La emperatriz le dice que eso es inesperado, ya que la tierra santa de Yaochi está incluso dispuesta a sacar su elixir para tomar prestado el espejo celestial. Aquí nos dicen que en la tierra santa de Yaochi hay un loto de rocío inmortal único. Y ese loto de rocío toma 10 años para que se forme una flor y está llena de energía espiritual. Incluso puede permitir que alguien en la cima del rey emperador inmortal entre en el reino de los semidioses y por eso se llama el elixir inmortal de Yaochi. Pero la santa de Yaochi le preguntaba a la emperatriz que si está dispuesta, ya que si puede obtener el elixir y avanzar con éxito tendrá más oportunidades de ganar contra el asedio de la alianza. La emperatriz le dice que puede llevarse el espejo, pero hay que aceptar una condición. Por lo que la santa de Yaochi bastante ansiosa le pregunta que cuál es. Rápidamente cambiamos de escena, donde la emperatriz le había dicho a Ningtian que llevara el espejo a la tierra santa de Yaochi y que tomara el elixir, ya que aumentará la probabilidad de su avance. Así que la emperatriz le dice que no importa lo pequeño que sea la oportunidad, vale la pena intentarlo. Ya que ella sabe que ha estado trabajando muy duro para mejorar, por lo que no perderá esa oportunidad para ayudarlo. Además hay un lugar sagrado en Yaochi donde puede mejorar su físico y cuando él le lleve el espejo tiene que mencionárselo a la reina madre de Occidente.
Nintian con una expresión despreocupada se dice que si no hubiera sido por la emperatriz podría haber muerto en las manos de otra persona, incluso si no es las manos de ese viejo destructor de alma, por lo que solo mejorando su físico no se agotará en el futuro al utilizar técnicas avanzadas. Así que le agradece a la emperatriz por su consideración. Pero con una sonrisa le dice a la emperatriz que se dice que todos los discípulos de Chaochi son mujeres, por lo que le pregunta que si no tiene miedo. La emperatriz le responde diciéndole que no, ya que si hace algo malo lo pagará. Y mientras que la emperatriz se dirigía a su cama, Nintian le pregunta que entonces no tiene miedo de convertirse en viuda. La emperatriz le responde diciéndole que por supuesto que no y le pregunta que si tiene pensado ir al acantilado para seguir cultivando o va a dormir. Así que comprendiendo la indirecta se alegra, para luego lanzarse hacia la emperatriz diciéndole que por supuesto que se irá a dormir. Y mientras que se le acercaba a la emperatriz para besarla, lo detiene con su mano y le dice que no le puede hacerle eso, ya que ella no está lista. Así que Nintian le dice que está bien, pero la emperatriz le dice que aún puede dormir en sus brazos. Rápidamente cambiamos de escena al palacio del demonio celestial, donde algunas personas mencionaban que el patriarca no apareció en el acantilado de la luz de la luna en la noche, por lo que debe de estar practicando seriamente en algún otro lugar. Otro decía que el patriarca se esfuerza mucho y realmente no es en vano que sea el modelo de su secta demoníaca celestial. Pero Nintian al escucharlo dice que sin embargo todavía necesita esforzarse más. Luego la emperatriz se dirige al gran anciano y le dice que saque el espejo celestial. Así que el gran anciano rápidamente comienza a sacar el espejo celestial de su bolsa y menciona que ese es el tesoro principal de la secta demoníaca celestial, el espejo celestial. Y bajo ese espejo nada puede ocultarse. Y mientras que el espejo se encontraba flotando en el aire, la emperatriz le dice a nuestro protagonista que le dé la mano y le dice que ha grabado un diagrama en la palma de su mano. Así podrá controlar el espejo celestial con ese diagrama, ya que el espejo celestial tiene el poder del gran emperador y nadie más puede arrebatárselo. Así que no tendrá que preocuparse por eso. Nintian al escuchar a la emperatriz le dice que lo entiende. Luego la emperatriz le dice a nuestro protagonista que vaya con la santa al estanque de Jade. Así que la santa de Yaochi al ver que todo está listo comienza a llamar a su carroza celestial y le dice a Nintian que tienen que irse. Pero nuestro protagonista, imaginándose montando la carroza celestial con la santa de Yaochi, se pregunta sonrojado que si eso no es un espacio un poco estrecho. Por lo que le dice a la santa que agradece su amabilidad, pero prefiere no subir a esa carroza. La santa de Yaochi al escucharlo se dice que muchos jóvenes talentosos han propuesto acompañarla en la carroza de caballos celestiales a lo largo de los años. Por lo que se pregunta que si nuestro protagonista en verdad se había negado. Pero en ese mismo momento la emperatriz llama al pájaro de plumas espirituales. Y mientras que Nintian pasaba a ver el deslumbrante pájaro, la emperatriz le dice que ese es el pájaro de plumas espirituales y es una bestia demoníaca de 6º rango, equivalente a un practicante en el reino monarca celestial. Y ella la llevará al estanque de Jade. Así que Nintian se acerca al ave para acariciarla y luego subirse en ella y decirle a su esposa que se irá lo antes posible, donde la emperatriz le dice que tenga cuidado con todo. Luego nuestro protagonista le dice al pájaro de plumas espirituales que vaya al sagrado lugar del estanque de Jade. Y mientras que se iba con la santa de Yaochi, menciona que es la primera vez que deja la cesta demoníaca celestial desde que llegó a ese mundo. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.